Suscríbete a la Panterita. Reino del Vallenato. La albirroja se instaló en Barranquilla para el juego decisivo de mañana ante Colombia por los clasificatorios a Qatar. Documentado. Grosero manejo de la comisión de árbitros se evidenciará una vez más en minutos en la R800 con documentos. Por penales, Olimpia y Sol de América clasificaron a la final de la Copa Paraguay. A primera hora, el Decano eliminó a Libertad. Derlis González marcó en tiempo normal y también anotó el último penal de la tanda para sellar la clasificación de su equipo. Penal para Olimpia, autoriza el árbitro. Derlis se va, tiró. ¡Gol! De Olimpia, que clasifica a la final de la Copa Paraguay. Derlis González, con maestría, con mucha calidad, a la izquierda del arquero. Tremendo patadón de Derlis González. Muchas gracias. Creo que no tuvimos un gran año y llegar a la final y tratar de conseguir un título es muy importante y bueno, el grupo se merecía y muy contento por eso. Bueno, era el partido para ustedes Derlis, sin duda. Sí, era el partido a ganar para estar a un paso de conseguir un título que nos vendría bien por el año que tuvimos y para toda esta gente que se merece. En el choque de fondo, Sol de América fue hasta los penales para dejar por el camino al aguerrido Atlético Tembetarú de la primera vez que acarició una auténtica hazaña. Va Leguizamón. José Leguizamón, el sexto penal. Este fue el análisis del arquero sorense Nicolás Campisi, quien desvió 2 penales en la definición. Sin duda que volver a poner a la institución en un plano internacional y llegar a la final es algo sumamente importante. Ahora bueno, obviamente concentrarnos nuevamente en el torneo local, que no podemos descuidarlo, que en las últimas fechas contra Olimpia, un rival durísimo. Y bueno, hay que dejarlo todo para poder llegar hasta la última instancia en estas dos competencias. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. Estamos empezando Unión FC como siempre aquí en el 800 del dial. 11:33, hay finalistas de la Copa Paraguay, hay selección paraguaya mañana. Ya Nico adelantaba en los títulos el tema que vamos a volver a tocar el día de hoy. Tema arbitraje, Nico trae documentos, está con varios papeles aquí en la mesa. Así que bueno, entre tantas cosas que vamos a ir desarrollando el día de hoy en este programa del lunes 15 de noviembre del 2021. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bastante bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Jota, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Chipi, un saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Olimpia se mete por segunda vez a una final de Copa Paraguay, había perdido la primera contra Guaraní en Pedro Juan Caballero año 2018 y gana por segunda vez una definición por penales en el año. Había eliminado a Inter de Porto Alegre en octavos de final de Copa Libertadores. Ayer me habían pasado por WhatsApp creo que era un Twitter, ¿verdad? Un tweet de que Pipo Grosito cortó la mala racha de tanda de penales del Olimpia, que desde un tiempo hasta aparte, creo que de hecho la final, aquella del 2002, había perdido todas las definiciones por penales. Me parece que esa fue la última vez que ganó, ¿cierto? Que se corta con los cuartos de final de la Copa que ganó Pipo. Del Clausura. El Clausura con Cerro. Sí, que le gana a Cerro Porteño, después le gana a Guaraní en la final. Y esto se extiende con las victorias contra Inter y ahora contra Libertad. Creo que hubo alguna más y después hubo eliminaciones en Copa Paraguay también en medio de ese porque tramo largo. En el 2018 Olimpia pierde las 2 definiciones por penales. Una contra Trinidense con Guaraní y la segunda contra Guaraní. Solo que aquella vez, como era la primera edición, el torneo permitía a un equipo que perdía
clasificar a una siguiente instancia. Olimpia clasifica como uno de los mejores perdedores de su instancia, sigue en carrera, llega hasta la final y allí pierde por penales contra Guaraní. Bueno, teníamos una nota pactada con Julio César Cáceres, pero como no nos está atendiendo aún, vamos a ir a desarrollar el tema que teníamos para el día de hoy. Olimpia finalista de la Copa Paraguay, al igual que Sol de América. Sol pasó por penales, se le complicó a Sol. De hecho, el primer tiempo... Sol en el 98 fue finalista por última vez. Torneo Apertura con Ever Hugo Almeida como técnico. Justo Villar era su arquero. Sol pierde esa final que se disputó, recuerdo, días antes de la inauguración del Mundial Francia 98. Con... Sol Olimpia. Olimpia. Apertura 98. Claro, apertura. Bueno, Nico, tenemos que volver a tocar el tema arbitraje que ya hemos ampliado, hemos desarrollado la semana pasada, y justamente una de las personas con la que charlábamos en privado nos preguntaba acerca de las pruebas, ¿verdad? Acerca de los documentos, acerca de ciertas cuestiones que van o que puedan ir más allá de las palabras, que igual dentro de la historia que contó Nico, a mí me dio hasta la sensación cuando charlaba con ciertas personas que entendían que esto podía estar pasando ahí adentro. Porque yo insisto, acá dentro de la investigación que hizo Nico, esta es una cuestión que él viene preguntando y hablando hace mucho tiempo. Habló con un montón de personas, habló con un montón de involucrados, y hoy trae papeles. Acá está con papeles en la mesa. A ver, Nico, ¿qué tenemos? Primero quiero refrescar la memoria para que se entienda. Sí, es mejor contextualizar, Nico, porque a lo mejor ahí puede haber alguno que no escuchó, que no sintonizó. Parece que sale lo de Julio César Cáceres. Sale lo de Julio y después vamos a tocar el tema. Vamos a tener el documento. Quiero agradecer a todas las personas que me llamaron, dirigentes, presidentes de clubes que están interesados en el tema, que es sumamente delicado. Porque lo que vos decías la gravísimo. Pasada, esto puede llegar a repercutir hasta en la validez de los partidos. Totalmente. Que es lo que dijo Elizondo, que te dijo a vos. A mí me dijo Elizondo eso. Que te dijo a vos, porque Elizondo conmigo no habló. A mí me ¿Qué dijo es lo que eso. dijo? Si es que es cierto lo que dice Nico, los partidos en donde estuvo involucrado Alipio Colmán deben carecer de valor. Claro. Aguantame, Nico, los saludo a Julio César Cáceres, al profe, y después seguimos con este tema. Julio, ¿cómo estás? Un abrazo, profe, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos, profe. Bueno, qué victoria la de ayer por penales frente a Libertad, semifinales, el año estuvo complicado y había que cerrar con esta final para ustedes desde el punto de vista de hasta del ánimo, ¿no? De clasificar, de eliminar a Libertad, de ponerse en una final, de tratar de conseguir el título. Creo que desde todo punto de vista y más que nunca era necesario, ¿no? Cobró muchísima importancia esta semifinal. Sí, la verdad que sí. Más todavía era un partido lindo para jugar, para ver Libertad con todo su plantel también, y nosotros que veníamos trabajando en el día a día queriendo levantar todo, a nivel, lo anímico, dejar un poquitito también de costado también la parte interna, que seguramente eso con su tiempo también se resuelve, y nosotros buscar de nuestro lado era tratar de llegarle a ellos, motivarles y tener este tipo de partidos era tratar de hacerlo mejor, ¿verdad? Porque la Copa Paraguay era lo que nos daba la oportunidad de poder pelear, jugar nuevamente una final, y gracias a Dios ayer pudimos superar a un rival difícil, complicado, pues como dije, fue un lindo partido y eso a nosotros nos pone contentos y yo más contento con el grupo. Julio, Nico soy, un abrazo grande y felicitaciones por este momento. Hablábamos, Julio, con varios de los jugadores de Olimpia, algunos jóvenes, y coincidíamos que Olimpia no estaba ligando, que no jugaba mal, que no era desastroso y que por eso perdía. Ya cuando tomaste, lógicamente, el mando técnico, y que eso le presionaba mucho a los jugadores seguramente, porque no se pudieron haber olvidado de jugar. Es cierto, para esta mesa el equipo jugaba bien, se entendía lo que jugaba, pero no metía, que era lo más importante.
¿Eso se soltó ayer? ¿Vos sentiste que había mucha presión justamente y por eso en vez de acertar al arco la pelota iba a la tribuna, iba cerca al banderín del córner, por ejemplo? ¿Por ahí pasaba el aspecto fundamental a vencer? Sí, la verdad que sí. Nosotros, uno cuando está cerca durante todo el año, cerca de ellos, ¿verdad? Siempre miro la parte del entrenamiento, la intensidad, tratando, buscando formas. Y cuando nos llegan llegan las victorias siempre cuesta más, ¿verdad? El equipo busca por todos los medios generar, pero como lo decía, de repente teníamos uno, dos, tres oportunidades donde normalmente en torneos anteriores la embocamos y esta vez no podíamos, entonces ahí el nerviosismo ya estaba en los jugadores, ¿verdad? Pero hoy día tratamos siempre de hablar, pues estamos en un equipo muy grande donde tenemos que tratar de manejar ese nerviosismo, tratar de jugar, a la hora, como se dice, de marcar, hay que marcar, es simple algunas veces, cuando hay que tener la pelota hay que tratar de generar y a la pérdida de la pelota hay que tratar de estar firme para recuperarla, ¿verdad? No por presión salir a destiempo o a lo mejor no pensar bien, salir expulsado, no, hay que tratar de mantener siempre la calma, pero esa intensidad siempre en cada jugador, ¿verdad? Y convencido siempre en lo que va a realizar y en lo que va a hacer. Y hoy día de a poquito ellos también van retomando esa confianza y ganar este tipo de partidos. Por ahí Copa Paraguay algunos no significa ahí mucho, digamos, era una forma de comentar algunos por ahí, pero para nosotros sí, especialmente para el cuerpo técnico y los jugadores por el momento. Olimpia tiene siempre, se ha caracterizado siempre jugar finales, ¿verdad? Y esta va a ser la segunda final que va a tener en Copa Paraguay y esperemos que las cosas puedan seguir el mismo camino, ¿verdad? Porque lo principal es ir levantando y poder terminar bien el año. ¿Cómo definís para mantenerle a Mateo Gamarra, por ejemplo? Porque uno dice Tito Torres tiene que volver a la titularidad, el alto rendimiento que él tiene, la efectividad con que juega siempre, pero desde afuera mirando, y a ser grosero contigo, tampoco se encuentra una razón para que salga Mateo Gamarra del equipo porque también su rendimiento fue bueno. ¿Cómo definís eso, por ejemplo, Julio? No, a lo mejor Mateo siempre no tuvo un partido brillante como otros partidos también que venía haciendo bien, pero siempre se recuperaba. Lastimosamente ayer creo que en un desborde ellos pudieron marcar el empate, pero es normal, son situaciones de partidos y al final no tenemos a lo mejor errores, hoy no estaríamos en las condiciones que estamos, ¿verdad? Estaríamos peleando por el campeonato, ¿verdad? Durante el año creo que hemos cometido también errores donde hemos sufrido, hemos pagado, pero hoy día Mateo está firme, ¿verdad? Y lo que yo más siempre hablo, sin esconder nada, es conversar con los jugadores, ¿verdad? Conversar mucho, más todavía como lo decía Tito Torres, yo conversé con él, le expliqué también la situación. Él lógicamente no había salido del equipo por bajo rendimiento, sino fue por una lesión, pero que también quería darle continuidad a Mateo, ¿verdad? Que venía haciéndolo bastante bien, porque el fútbol es oportunidad, ¿verdad? Nadie desea que un compañero se lastime para que pueda entrar o pase otra cosa. Cuando aparece la oportunidad, ahí es el jugador donde tiene que aprovechar, tiene que estar preparado, y creo que Mateo lo está haciendo bastante bien, ¿verdad? Pero tiene que haber competencia, ¿verdad? El fútbol es competencia diaria, ellos tienen que estar preparados siempre. Con los grandes, cuando por ahí no puede, tienen que estirar también el carro, porque cuando uno juega, normalmente no mira o no pregunta por qué juega, ¿verdad? Cuando está afuera, sí, normalmente uno puede preguntar por qué está afuera, por qué no juega, ¿verdad? Pero el fútbol es competencia, es todos los días una competencia grande, buena, donde los grandes también tienen que ayudarles también a los chicos a mejorar, tienen que dejar un legado muy importante, porque acá yo tengo en el plantel múltiples campeones, ¿verdad? Que siempre, desde que yo estoy enfrente de ellos, converso y trato de darles siempre esa confianza y ese respeto, ¿verdad? Pero en el respeto ellos también saben que el fútbol es mucha competencia, es en el día a día, y ellos mismos también a una vez ven y miran y sienten, ¿verdad? Entonces nosotros por ese lado entramos y tratamos siempre de acomodarnos y darle esa confianza en rendir bien y en ayudar al equipo. Julio, los últimos cambios, los ingresos de Pollo Recalde y Walter González, ¿fueron ya pensando en la posibilidad de llegar a la tanda de penales? Otra vez que yo no
no estaba mirando más o menos la posibilidad de los penales, ¿verdad? Y estaba muy intenso, estaba muy concentrado también, pero eran más o menos los cambios que más veía, ¿verdad? Que se iba a venir, sentía un poco, era hablando ahí también con Paco, ¿verdad? También modificar un poco, pero ellos son jugadores también de muy buen pie, donde también teníamos que buscar también jugar un poco también a la pelota, porque al recuperar a Roque también le tenía ya un poco cansado ya en el segundo tiempo, ¿verdad? Porque lo peleó, cada pelota peleó, aguantó y se desgastó mucho, ¿verdad? Entonces buscamos también siempre esa alternativa, y la alternativa son ellos, ¿verdad? Que tenemos ahí, esperando todavía que puedan terminar bien el año con un gran nivel, ¿verdad? Porque eso es lo que deseamos en cada uno de ellos, porque también, vuelvo a repetir, están, digo yo, los chicos, pero los chicos que ya están entrenando con nosotros están también muy ansiosos, con muchas ganas también siempre de aportar lo suyo, pero ellos saben también que tienen que ir de a poco, ¿verdad? Mechado, acompañado, y para que puedan también rendir bien. Y ayer optamos siempre por Walter y por Pollo, que son jugadores de jerarquía y ya han sufrido, ¿verdad? Hola, profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda, profe, muchas felicidades por llegar a una final. Hola, en este momento realmente muy muy complicado de Olimpia, y está mostrando un gran manejo para hacer las primeras armas como entrenador. Y yo le quiero hacer una pregunta un poco, espero que me entienda, ¿verdad? Hablando de fútbol con respeto, que se habla mucho de varios entrenadores que pasaron por Olimpia, y yo también llego a esa conclusión, como que este plantel armado en aquella época de Garnero fue para un 4-4-2, para esos extremos, para Roque, para un media punta de movilidad, y los que quisieron variar el sistema le costó. O sea, Gorosito cuando hizo línea de 3, cuando quisieron poner 3 en el medio también costó con Sergio. En algún momento Jubero armó una línea de 3 como... Llegué a esa conclusión, ¿verdad? Si no es así, le pido que me corrija, como para proteger un poco ya el poco recorrido que tenías en Guaraní, pero aprovechar toda esa experiencia, y ese Guaraní llegó a una semifinal de Copa, ¿verdad? Con una protección de 2 stoppers realmente que andaban muy bien bajo tu manejo. ¿En Olimpia se puede hacer ese cambio, o este plantel definitivamente hoy no tiene para jugar otro sistema? Se puede hacer, pero con tiempo. Se tiene que trabajar, como vos lo decís, prácticamente se armó para el 4-4-2, tiene variantes, hay jugadores para variar de repente, ¿verdad? Solamente que hay que entrenar, porque ya venimos inculcados, ya esto, el funcionamiento de esto ya se viene de abajo, ya también plasmamos ese trabajo, ya viene plasmado también desde las inferiores, y lógicamente hay que buscar también esos cambios pasan en el equipo principal, ¿verdad? Yo creo que todo lo que vinieron en el sentido de querer cambiar, intentaron, pero muy poco tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirar siempre el plantel que tenemos y dónde estamos, en qué momento estamos compitiendo, ¿verdad? Para poder trabajarlo, ¿verdad? Porque hay que trabajar sinceramente para pasar a una línea de 3 o 3 en el medio, tenés que trabajar para que se puedan coordinar de vuelta, ¿verdad? Porque hoy día de repente lo trabajas en la semana, puede ser que resulte, pero en algún momento en un gol adverso de repente se te puede complicar, el equipo se puede no va a funcionar a lo mejor como queremos, porque por ahí se van a posicionarse mal, y eso es peor para un equipo, ¿verdad? Pues el desorden es lo que a mí especialmente el desorden no me gusta, ¿verdad? Porque en el desorden lo único que voy a conseguir es tomar más goles, ¿verdad? Pero hay que trabajarlo para que podamos tratar de ser seguros, digamos así, entre comillas, porque el fútbol se juega y hay un montón de situaciones que se presentan y hay que tratar de resolverlo ahí, ¿verdad? Y más todavía hoy, viendo los jugadores que vos tenés, yo digo, bueno, tengo que jugar de esta forma, tengo que tratar de asociarme un poco, tengo que poner también un jugador, sacando un jugador de talento por jugadores fuerte, convencido, a correr, a quitar. Entonces esas cosas es lo que uno hoy más o menos estamos haciendo, simplemente, ¿verdad? Hacer cosas simples, y para que entiendan, más todavía, yo no le diría a los chicos, ¿verdad? Que sea Hugo, Cardoso, Mateo, puede ser, ¿verdad? Que en el club está teniendo más partidos, como Adelio, que tienen 10 partidos, que están ahí prendidísimos, atentos, y que mejoren y que crezcan también con los grandes, ¿verdad? Con los grandes, pero ya un poquito más hacia allá, también cambiando también alguna figura para ver también cómo resolver en situaciones que se te pueda presentar, ¿verdad? Sí,
Profe, y es cierto que todavía tienen una final y el objetivo está en esa final que va a ser una posibilidad de otra final otra vez contra el campeón con más puntos, y eso siempre es muy importante, pero para hablar de futuro, y ¿cuál sería el sistema ideal para el juego de hoy? Hoy Brasil y Argentina volvieron al 4-4-2, que salen de lo normal. Después en el mundo ya no se juega con ese sistema, pero también Neymar y Messi hacen un 2-3-1 al final, que es lo que se usa en Europa. Pero nosotros acá como que se insiste mucho en el fútbol paraguayo el 4-4-2, y eso internacionalmente ya es como que está desfasado. Sería un error que no continúes el próximo año. O sea, seguramente vas a continuar. ¿Y la proyección es seguir trabajando con esos sistemas o hay una intención de cambio para más adelante? Bueno, la política prácticamente, como te dije, del club está plasmado ya de las inferiores, esos movimientos, ¿verdad? O sea, que el 4-4, ¿verdad? Después los movimientos sí lo podemos hacer también diferentes, ¿verdad? Lógicamente tenés que tener los jugadores también diferentes y adecuados para hacer esto, ¿verdad? Pues los jugadores que van a jugar en el medio tienen que ser dos jugadores que manejen bien la pelota y que también sean intensos, ¿verdad? Porque no importa que vos coloques 4-4-2 y de repente también los del medio no circulen bien o no tengan un buen manejo de balón, ¿verdad? Porque con eso no vamos a generar también ninguna salida, ningún ataque. Y sí, yo siempre opto mucho que mi media cancha tiene que tratar de estar bien, ¿verdad? Para que podamos funcionar bien, tanto complementado con la parte defensiva, ¿verdad? Porque si estamos bien ahí, yo creo que vamos a generar siempre adelante. Y como te digo, desde las inferiores están plasmados esos 4-4-2, pero nosotros hay que ir lógicamente siempre actualizándonos, y como decía, en Europa ya es diferente, el posicionamiento es diferente, algunas veces se para diferente, pero al final otra vez en el recorrido, en el trabajo otra vez es casi igual, ¿verdad? Solamente que ya en el ataque son los que tenés que tener jugadores más rápidos por los costados, uno en punta bien fuerte, donde tu volante mixto también tiene que ser bien dinámico, ¿verdad? Para llegar, pero todos están utilizando así, ¿verdad? Nosotros de a poco también seguramente, como dije, en primera es donde vos tenés que cambiar, ¿verdad? Porque y también en la parte de inferior, porque los chicos también tienen que aprender, no solamente aprender de una forma, sino de varias formas, para que el día de mañana cuando suban ya en el plantel de primera van a encontrarse con varios entrenadores que tienen varias ideas, ¿verdad? Entonces ellos prácticamente tienen que estar preparados para eso, pero de momento, de lo que estamos y de lo que estamos teniendo siempre y de lo que ya conocemos y sabemos, lo vamos a seguir implementando, ¿verdad? Hasta el término del año, ¿verdad? Bueno, Julio, esto a modo de información es oficial. Miguel Brunote acaba de tuitear en su cuenta personal que ha renunciado al cargo de presidente del Club Olimpia, entre otras cosas, en honor a la pacificación de la comisión directiva de nuestro club. Doy un paso al costado. No sé si ya sabía, Julio, o bueno, te estamos tomando por sorpresa también con esto que, insisto, acaba de tuitear el presidente Miguel Brunote, o expresidente ya ahora, su renuncia indeclinable a la institución. No, la verdad que estábamos esperando siempre que se resuelva después de la asamblea, ¿verdad? Siempre nosotros que estamos a este lado también dependemos mucho de la cabeza, ¿verdad? Que esté bien firme y bien organizado también, así saber siempre el camino a tomar, la ruta más conveniente siempre a tomar, ¿verdad? Y yo de mi parte tengo que agradecerle mucho también a toda la comisión directiva, ¿verdad? De lo que hoy día está saliendo, que es Miguel Brunote, ¿verdad? También siempre me apoyó mucho en el club. Y como yo siempre, yo soy un firme trabajador del club con sus objetivos y sus sueños también. Quiero siempre lo mejor, siempre agradeciendo a cada entrenador también que ha pasado, inclusive este año, ¿verdad? Que yo siempre estuve cerca de ellos. Y hoy me está tocando estar a este lado. Es una situación para cualquier entrenador muy linda, no fácil, que no es fácil estar siempre enfrente de un club grande, con jugadores de jerarquía, pero uno tiene que marcar siempre la pauta y el camino que quiere y de la forma que quiere. Y la verdad muy agradecido también a Miguel, ¿verdad? Por todo lo que me ha brindado. Creo que también hicieron un gran trabajo también en todo el esfuerzo, porque sé todo lo que ha pasado también y no fue fácil de la pandemia, ¿verdad? No se pudo más de repente enderezar varias cosas y se necesita hoy total apoyo, ¿verdad? Total apoyo, ¿verdad? Para que el presidente entrante también, toda su directiva y la gente, ¿verdad? Porque Olimpia es enorme. Y con la unidad que se pueda lograr, creo que primero en la cabeza se tiene que lograr esa estabilidad y después de la cabeza la sangre ya circula hacia abajo, ya va ordenando todo y de ahí en más siempre se encuentra una buena forma de trabajar.
y siempre apuntando lo más alto, ¿verdad? Porque esa es la exigencia. Cada año se apunta alto, campeonato, copa, y como decía recién, hoy estamos nuevamente con la posibilidad de jugar una final. Para nosotros es muy importante por todo lo que pasó y lo vamos a trabajar para poder llegar bien. ¿Cuál es tu relación con Cardona? Muy buena, la verdad, muy buena. Lo tenía siempre ahí, él siempre acompañado de la directiva, no hablábamos mucho, pero él siempre marcaba también esa presencia y tenemos muy buena relación, ¿verdad? Muy buena relación, esperando que también que tengan éxito todos los que van a entrar, porque eso es lo que se busca. Son gente que están disponibles con muchas ganas, que quiere trabajar, porque Olimpia es trabajo de 24 horas y si están disponibles y vienen con ganas, seguramente van a encontrar siempre el rumbo deseado. Y lo último de mi parte, Julio, quiero reforzar lo que te decía Jota, pero más específicamente, ¿vos no tenés todavía una pista si vas a continuar el año que viene siendo el técnico? Bueno, aparentemente todo lo reflejado y toda la comunicación que estoy teniendo, ¿verdad?, me dan ese apoyo, ¿verdad? Yo dije también que tengo un contrato hasta diciembre, igual no digo que con eso yo voy a salir corriendo ni estoy esperando otra cosa, no. Son contratos que normalmente se hacen, como yo agarré también el compromiso de quedarme otra vez en el Olimpia y después agarré el compromiso de agarrar la reserva y, por cierto, hoy también saliendo ya campeón anticipado y también después tener la oportunidad de seguir en el equipo principal. Por mi parte, para mí hoy día es un sueño siempre dirigir al club donde tantas cosas pasé, tantas cosas lindas y espero seguir continuando, ¿verdad? Eso es lo que aparentemente es las indicaciones que tengo, ¿verdad? Pero como dije, a todos dentro del plantel, a jugadores igual, Olimpia, el fútbol es muy dinámico, es muy presente todo, entonces para que las cosas siempre tengan esa cadena de continuidad, también se tienen que ir mejorando también la parte política y en los resultados, ¿verdad? Eso siempre le ayuda al entrenador. Hablando de la reserva, Julio, se logró el campeonato el día de hoy, sos parte de este título importantísimo también para el Olimpia. ¿En qué se basó esta gran campaña? La verdad que me siento muy contento con los muchachos, ¿verdad?, de la reserva, porque recuerdo cuando veníamos trabajando y no se sabía también la fecha del inicio de la reserva, no era fácil entrenar todos los días, motivarle a ellos todos los días, ¿verdad?, porque venir día a día, semana a semana, sin saber, sin tener fecha de inicio del campeonato y con todo lo que ya había pasado ya durante la pandemia, no era fácil, pero siempre le entramos con esas condiciones que siempre tienen que estar preparados, porque hoy están cerca de la primera, cualquier cosa puede suceder y pueden ser llamados. Hasta que empezó, hasta que hablamos que nosotros tenemos el objetivo principal después de eso, es campeonar, porque el jugador de la Olimpia siempre tiene que pensar eso, porque la historia siempre te marca eso. Los jugadores que han pasado por la institución a mí me han enseñado así, entonces yo también quiero inculcarle de esa manera, de esa forma, y ellos entendieron primero ser unidos en el grupo y después también ser unidos también dentro de la cancha, en el juego, en el entendimiento, y así empezamos y ahora ya alcanzado el objetivo de campeonar, pero tienen un objetivo más que es terminar invicto, ¿verdad? Entonces esperemos que puedan lograrlo, porque estábamos cerca. Yo hoy también estaban con ellos y les felicité. Estoy contentísimo con ellos porque, como digo, papá y mamá siempre están expectantes, queriendo que ellos salgan adelante y logrando así cosas, también ellos también están contentos y a mí eso me llena de satisfacción. Bueno, Julio, un abrazo y gracias por tu tiempo, sí, muy amable. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Julio César Cáceres, técnico del Club Olimpia, que es finalista de la Copa Paraguay. Olimpia que se almuerza esta noticia, que ya era parte de lo que se venía charlando, hablando, rumoreando, afirmando incluso, que Miguel Brunote iba a dejar de ser el presidente de la institución. Y Miguel Brunote acaba de renunciar oficialmente, asume Miguel Cardona como nuevo presidente del Club Olimpia. Llamale a Ariel para hacer una breve reseña, Víctor, de lo que está pasando en Olimpia, y después nos metemos al tema arbitraje también. Pero bueno, esto que ya, insisto, se venía, se dijo todo, a ver, desde el final de la asamblea, cuando Balota manifiesta lo que manifiesta también, ¿verdad? Yo creo que antes ya se venía también mencionando como un rumor, solo que cobró mayor fuerza a partir del jueves. Con respecto a la reserva, nomás para cerrar. Es muy grave, perdón, sí. Es muy grave la situación, porque yo le escuchaba a Lota y el
la moneda de cambio, si me permiten, para que se acepte el balance, era la renuncia del presidente. Es lo que dijo Balota, ¿verdad? Entonces para mí es muy grave. Yo creo que es un acuerdo político, así como se da. Es un acuerdo político. En la política paraguaya. Pero entre quién, vos renunciás, vos asumís. ¿Cuál era el bando? ¿Cuáles son los bandos? Porque no fue muy confuso todo. O sea, en un momento estaban los de Trovato, siguen estando, se fueron. No, pero hoy ¿cuál es la división? Pero fuera de ello, es favorable a Olimpia como institución o no. Si Bruno te decía no voy a renunciar, el balance no se iba a aprobar. Entonces, ¿qué esconde el balance como para que la moneda de cambio sea nada más y nada menos que la salida del presidente? Sí. Demasiado delicado es. Totalmente. ¿O yo estoy exagerando? Ahí yo voy a repetir algo que dice siempre el profe Carlos, ¿verdad? Ser presidente de Olimpia y de Cerro es un peldaño debajo del presidente de la República. No es un lugar para dejar así nomás. Claro. Pero vos pensás, Nico, que le aprobaron el balance para que él salga. Eso dijo Brunote. Balota dijo, no es que eso todos pensamos, pero él lo dijo. Claro, pero todos pensamos, porque todos hacemos el... Balota ayer estuvo en el festejo con Cardona. Sí. De los muchachos en el plantel. Y ya no está el presidente. En el vestuario, sin Brunote. Eso dijo Balota. Pero ¿vieron el partido juntos o no? Y había una división ahí, un a la izquierda y una a la derecha. Ariel, ¿cómo te va? Hola, Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? El saludo a todos los compañeros, se lo bien que mundial. Bueno, han pasado 5 años desde que tuve el honor de asumir el cargo dirigencial en el club más grande de este país. Durante el transcurso de estos, desde que asumí la tesorería del club en junio del 2016, dejé de lado todas mis demás actividades con la convicción clara de ayudar al club de mis amores. Invertí todo mi tiempo contribuyendo a la obtención de 4 campeonatos y 3 vicecampeonatos durante mi presidencia desde octubre del 2020 hasta noviembre de 2021. En medio de la peor crisis mundial generada por el COVID-19 conseguimos obtener un campeonato de la 45, un vicecampeonato, una clasificación a cuartos de final de la Libertadores y hoy somos finalistas de la Copa Paraguay. A pesar de la dura realidad, hemos abierto las puertas del club y hablado con la verdad. Hemos transparentado, entre otras cosas que manifiesta el comunicado de Brunote, hemos trabajado de manera inalcanzable para sanear al Olimpia y dotarlo de instrumentos institucionales que permitan su recuperación económica sin depender de quien esté al frente de la comisión directiva. Estos 13 meses de presidencia no han sido simples. Fue un momento muy especial en mi vida. Hoy debo tomar una de las decisiones más difíciles. En honor a la pacificación de la comisión directiva de nuestro club, doy un paso al costado. Para mí el Olimpia siempre estuvo, está y estará en primer lugar. Me voy con la conciencia muy tranquila, luego de haber servido a mi querido club Olimpia con honestidad y transparencia, con el fin de que podamos unirnos para trabajar y así volver a las glorias que Olimpia merece. A los socios, a los hinchas, al plantel de jugadores, a los colaboradores y a la comisión directiva, agradezco a todos su apoyo y acompañamiento en el privilegio de haber sido presidente del Club Olimpia. Deseándoles mayor gran abrazo, Miguel Brunote. Bueno. A mí me hace recordar las renuncias de los que en su momento llegaron a ser presidente de la Conmebol. Yo me quedo con esto, Fede, en honor a la pacificación de la comisión directiva. Ahí está, eso es lo que digo. Por eso, me voy a mi casa tranquilo, no pasa nada, y justo meses después de eso salta el caso FIFA Gate. Y hoy en día siguen saliendo temas referentes a la administración de los anteriores presidentes. Por el precio de la paz. Por eso es lo que digo, va a ser favorable para Olimpia institución, si va a ser favorable, a pesar de que yo detecto que puede haber duras o altas negligencias en el balance. Yo diría, bueno, entonces Olimpia va a ser un club floreciente a partir de ahora en todos los sentidos, ¿verdad? En lo económico fundamentalmente. Yo creo que es ¿verdad? favorable para Brunote, por cuidar su nombre. Por eso, porque no es la impresión que a mí me da. Porque no es el tesorero, no es el secretario, no es el vicepresidente primero o segundo, el presidente es el que tiene que dejar el cargo para que se apruebe el balance. ¿Quiénes quedan hoy? Ariel, ¿cuál es el grupo acá de Cardona? O sea, Cardona, acá quieras o no,
Brunote venía de la directiva anterior de Marco Trovato. Sí. Yo quiero entender, Ariel, por dónde viene la mano. ¿Cuál es el grupo 1 y cuál es el grupo 2, hablando en términos simples? Y ayer estuvo presente el que hasta ayer fue presidente, Miguel Brunote, con el vicepresidente Juan Pechimiltos y José Montero. Y a su lado estuvo Federico Sichi. Ellos son de la era Trovato. Todos, de hecho que todos. Incluso Miguel Cardona llegó justamente de la mano de Marco Trovato. Cuando se hizo cargo fue uno de los grandes responsables de la obra de la Villa Olimpia. Pero ahora Miguel Cardona sigue estando del lado de Trovato o está del otro lado. Y hay que preguntar, la vez pasada en la asamblea... Porque, ¿sabes qué lectura yo saco, Ariel? Si es que ellos le obligaron a Brunote a renunciar para aprobarle el balance, es porque están en contra del balance, claro, que incluye la gestión Trovato. Trovato Brunote como tesorero. A eso no me voy. No, te iba a decir justamente eso, de que Miguel Cardona en una de sus peticiones había manifestado justamente de que él no estaba de acuerdo con las contrataciones que se hizo y que quería que conste en acta, de que las contrataciones 2020 no se hizo con la aprobación o con la consulta a los demás directivos, que fue solamente decisión del presidente en esos momentos. Ah, no, entonces está claro, o sea, lo que quedan ahora, Cardona, Balota, que ya de hecho varias veces criticó también el tema, sí, están, digamos, en contra de la administración Trovato en términos de número de contrataciones y totalmente, por ende del balance. O sea, sí, a esa conclusión nomás yo quería llegar para entender un poco la película. O sea, porque de hecho Balota hoy está con... ¿Quiénes más son los que están hoy en la directiva? Y están prácticamente todos, Chipi. Siguen todos, sigue Cotonovés como tesorero, está Jairo Yambay como pro tesorero, sigue o va a seguir, tengo entendido, que Bruno Duarte, José Lescano, que estuvo ayer justamente en el vestuario con Miguel Cardona y Pedro Balota, y después sigue Álvaro Bilbao, que estuvo justamente al lado de Miguel Cardona en el partido, y después siguen prácticamente todos, Chipi. Pero prácticamente todos. Pero que y Brunote era el malo de la película. Y tenemos que decir que Brunote no sale limpio. Pero a eso, o sea, él era el único malo de la película. Pero si están todos menos en la cabeza, la famosa foto de cuando cayó Stroner, sí, que estaban todos y estaba menos el presidente. Solo falto yo. O sea, a eso nomás voy. ¿Cuál es la... Y esa es la lectura. ¿Cuál es la realidad? Claro, pero está bien. Pero entonces, a lo que voy, Nico, es Brunote. ¿O era el único problema para que sigan todos? Claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque era el responsable del manejo económico. Si había un enojo y una denuncia o una demanda, el responsable son el presidente del tesorero. Acá veo que Juan Pechimiltos escribe en Twitter, comparte la publicación de Brunote y dice: querido y estimado Miguel Brunote, nada más que palabras de agradecimiento por todo tu trabajo, esfuerzo y dedicación a lo largo de estos años. Yo sé que para vos el Olimpia siempre estuvo y estará en primer lugar. Muchas gracias. Él continúa, ¿no? Sí, con esto sí. Sí, todo continúa. Por eso el único que se va a hacer presidente. El que se menciona en este caso, el que va a subir como vicepresidente, es Pedro Balota. Santo Dios. ¿Como vicepresidente primero? No, como segundo, porque vicepresidente primero va a quedar Juan Pechimiltos. Claro. Que ya está, que es luego de hecho el vicepresidente. Sí. Yo puedo preguntar, porque viste que son nombres que el que está a lo mejor metido en Olimpia va a conocer, pero no son nombres populares, ¿verdad? Ellos ya venían trabajando en el club, eran de la época de Trovato o eran de la contra de Trovato y... No, de los mencionados por Ariel, el único que no hay uno que no ubique, que me dijiste estuvo al lado sentado Ariel ayer de... Federico Sichi. Ese nombre. Él ahora fue fiscalizador o auditor de... Federico Sichi. Sí, Federico Sichi.
Chiqui, ok. Él fue el que le recibió a los socios vitalicios, porque recuerdo que en un viernes, antes de un partido, habíamos hablado con Masi, y ahí nos explicaba que esta persona fue quien los recibió y explicó el balance de Olimpia. Álvaro Bilbao. Sí, pero eso ya es de ahora. Montero. Yo digo en la época que trabajaban bien. Estaban con todos, sí, Bilbao, Montero. Sí, Bilbao ya estaba desde hace tiempo, desde hace un tiempo importante. No estamos acostumbrados nomás los miembros titulares, miembros suplentes. No, pero esos nombres son identificables. Claro. Hace mucho eso tiempo. Sí. De hecho, Bilbao hace mucho tiempo hasta hablaba mucho en las radios y demás porque era el encargado, no recuerdo el cargo en específico, pero hasta de la organización de partidos y demás. Los nombres son casi todos conocidos en la directiva del Olimpia en sí. Pero bueno, Ariel, ¿a partir de ahora qué? Y a partir de ahora vamos a guardar, Chipi, qué es lo que va a acontecer. A las 6 de la tarde está anunciada una conferencia de prensa en el club. En estos momentos hay reunión de comisión directiva en el club y seguramente allí van a diagramar nuevamente lo que va a ser la nueva comisión directiva con las nuevas funciones, uno imagina. Para mí debe haber una asamblea. O no tengo los estatutos de Olimpia, pero preguntan por eso, Ariel, por favor, si tiene que haber asamblea o directamente asume el inmediato. ¿Puedo hacer otra pregunta? Para mí que si es una sola renuncia, se debería respetar el orden jerárquico. No es que la comisión directiva queda acéfala utilizando el presidente el que renuncia. ¿Qué decía, Jota? Que habría que ver, pero cuando se ve quién va a entrar, quién va a salir, qué presidente, todo es para agarrar ahí el lugar del poder, pero lo deportivo, ¿cómo es? O sea, ¿quién va a tomar las decisiones deportivas o ahora los que agarran van a traer sus técnicos y se va a cambiar de vuelta? No. O sea, ¿cómo es porque Olimpia lo que necesita es un proyecto deportivo, a la par administrar, ¿verdad? Pero el proyecto deportivo es lo que necesita hoy. Y yo tengo entendido, lo que me han dicho es que va a continuar Julio César Cáceres al frente. La idea es justamente que él continúe como entrenador el año que viene, que se reduzca el presupuesto mensual. Entonces no continúa, Ariel, discúlpame que te corte. Son muchas ya las historias de los entrenadores ídolos que agarran en malos momentos, te salvan la situación, en la tercera fecha no se gana y te echan. Sí. A él va a continuar si le hacen un gran contrato, como se merece un entrenador de Olimpia. Entonces, tiene un contrato, se le paga bien, se le da todo lo que tiene que tener para trabajar y ahí hace el trabajo que tiene que hacer dentro del presupuesto que manejen, ¿verdad? Pero como se debe, o si no, porque te da una mano nomás, porque es barato, porque está ahí, y mientras tanto, después en la cuarta, quinta fecha, la gente te viene encima, echan y traen otra vez el que está suelto en Argentina. Entonces, pasó con Tiburón Torres, pasó con Gustavo Florentín, en Cerro, y en Olimpia no me viene ninguno a la cabeza ahora, pero ya habrá pasado de alguno que dejó el fútbol, que es este mensaje que dijo, a mí esto me enseñaron a mí los jugadores mayores y yo les estoy enseñando a ellos. Digo, esas cosas eso no se compra. Bueno, Ariel, ¿algo más? Nada más, aguardar lo que va a ser la conferencia de prensa a las 6 de la tarde. Seguramente va a ser en el Club Olimpia. Seguramente nos van a informar también acerca de esa situación, porque todavía no hay, por parte del departamento de prensa del club, no hay nada oficial de que nos indique de que a esa hora va a ser, pero sí hacemos las averiguaciones correspondientes. 18 horas va a ser la conferencia de prensa en el Club Olimpia. En estos momentos se realiza la reunión y seguramente allí se va a realizar el nuevo esquema de trabajo, los nuevos dirigentes con sus nuevos cargos seguramente. Un abrazo, Ariel. Dale, señor. Hasta la próxima. Miguel Cardona es el nuevo presidente del Club Olimpia. Asume como presidente tras la renuncia de Miguel Brunotti. Charlamos con Cardona alguna vez, ¿verdad? Con el tema del proyecto, sí, cuando ya fue una realidad, incluso el tema del complejo, ¿verdad? De la concentración del gimnasio, del centro de alto rendimiento del Club Olimpia.
Todavía en la era Trovato. Creo que fue al comienzo del año pasado. No, creo que ya en la era Brunote, cuando queríamos conocerlo justamente. Brunote, sí, cuando se ser. presentó la nueva Sí, directiva sí. y aparece Cardona como uno de los vicepresidentes. El año pasado. El año pasado. Sí. Bueno, porque hasta mucha gente se pregunta de dónde viene Cardona, a qué se dedica, cuál es el mundo de Miguel Cardona. Sí, yo le había preguntado, ¿te acuerdas? Dijo conferencia de prensa hoy, ¿a qué hora dijo Ariel? Perdón, 18 horas. Pero no es oficial todavía. Bueno. Estábamos aguardando, según lo que decía Ariel, la confirmación del departamento de prensa del club. Yo pregunto una cosa, ¿en qué cambia que Brunote renuncie para el Olimpia, técnicamente hablando, con la deuda que tiene? ¿Es sacarle responsable nomás o a partir de ahora el club ellos entienden que va a funcionar de manera distinta? Se puede pensar hasta lo peor, se puede Por pensar eso, ahora de lo que Brunote. se piensa no se puede decir. Ese es el tema. Todo aquel que renuncia repentinamente siempre deja dudas. No, en es cualquier el tema, área. Fede, es el tema. El tema es lo que dijo el balance. Claro, es para aprobar el balance, renuncia vos. Es que por eso deja dudas. Ese No, deja duda, certeza. Certeza es. ¿Cómo va a dejar No. duda? ¿Quién todos los Pero presidentes no puedes tienen confirmar nada sin Es tener lo mismo una... que hoy Zapata renuncie. Pero ese es va a lo que renunciar dijo, por lo que renunciar dijo el dirigente, no es un invento de nosotros. Yo creo que es porque... No es eso. El Balota es el que dijo esto. Delicadísimo. Se abre el famoso abanico para pensar lo peor de Brunote. Es que ahí ¿Y está. vos qué pensás? ¿Qué conclusión sacás? Y que él es cómplice de Trovato en el mal manejo del dinero del Olimpia. Y era el tesorero. Es que él Es lo estuvo... que se dijo siempre, o sea, él hablaba de las deudas, pero era el tesorero de esa época. Él estuvo durante un año como presidente de Olimpia, post Trovato. Y yo no digo que salga a matarlo a Trovato, pero me dio a mí la sensación que cada vez que se le preguntaba sobre el tema, y le buscaba la vuelta para decir más o menos que todo está bien. Y no puedo decir que está todo bien si un año atrás el balance hablaba de un superávit de no sé cuántos millones y un año después habla de un déficit de casi 50 millones de dólares. Pero por eso yo Eso era pregunto, Fede, por eso yo preguntaba quiénes son los que todavía están en la directiva que eran de la época de Trovato. Si bien no tienen la responsabilidad del tesorero, eran todos partes de, incluido Balota. Pasa que Balota se abrió. Dijo, yo no estaba de acuerdo con esto. Cardona dijo lo mismo, ahí explicó de vuelta Ariel. Pero el resto, de mayor o menor rango, estaba en esa época y hoy sigue estando. A eso voy. Sí. Claro, no tenían la responsabilidad, digamos, dirigencial en los papeles. Al no ser ni presidente ni tesorero, pero se aprobaba todo lo que decía Trovato y todo lo que hacía la directiva. Se aprobaba aunque sea de palabra. A eso me refiero. Claro, se avalaba. Se avalaba, se aprobaba, se vanagloriaban de eso. Porque vos imaginate que no hay ningún movimiento raro en lo económico. Hay una mala proyección económica de gastos y de ingresos. ¿Verdad? Sacar el lado que eso tenés que ir a los juicios. Dicen. No, dos opciones hay para deber ese monto. El monto que se habla de Derlis y lo que vendió Olimpia y lo que pensaba pagar más la traída de Nueva York. 5 en 55. No importa, pero con Nueva York se arregló hasta el día que él trabajó, dijo Trovato la vez pasada. Sí, pero son eran proyecciones de negocio para ganar dinero. Claro, pero no. Por eso te digo, no pensemos en que hay algo mal oscuro en el manejo económico. Porque no se puede demostrar que también puede haber. Claro. Lo primero, vamos a decir, proyectaron mal. O sea, traer jugadores con los socios que 20.000, 15.000, 30.000, pero duraban 1 o 2 meses, no era el promedio del año. No, pero eso está bien, Jota, pero no tenemos que olvidarnos que la matriz del fútbol mundial le sancionó de por vida a un presidente del Olimpia y que ahora tiene una tarjeta amarilla medio naranjada por la deuda de Derly González. Está acumulando este tipo de situaciones en la FIFA y eso es muy grave. Si Olimpia hoy debe $1, que no debe los 60 millones, vamos a suponer, no tiene la amonestación de FIFA por el caso de Derly González y el Dinamo de Kiev.
Ya tiene una sanción grave, fuerte. Está bien, pero yo estoy hablando que es de su expresidente hoy. Y ahora esta. Saliendo. Yo estoy hablando del por qué terminan saliendo. O sea, de por qué no le gustaba la gestión de ellos. ¿Por qué Balota salió de donde salió? Si ellos no denuncian un fraude, no denuncian un mal manejo corrupto. No, denuncian malas inversiones. Claro, eso es lo que voy. Esa es la otra opción. Y ¿verdad? sí. De que el proyecto, la idea y las malas inversiones de pensar en todo lo que pensaron le llevó a Olimpia a esto, porque nadie sale a denunciar un manejo y sucio de plata, vamos a decir. Y es el corporativismo de la dirigencia, por eso se fueron los barras socios, o no sé cómo se dice, para aprobar el famoso tambor batiente, el balance. Se cubren todo, pero le cuesta la cabeza al presidente, nada más y nada menos. Ese es el tema. Es un privilegio demasiado grande ser dirigente, nomás luego un secretario del secretario en Olimpia. Y ser presidente, ya dijiste vos, el escalón previo a la presidencia de la República de un país. Y que tenga que sacarle para aprobar el balance es muy, muy fuerte. ¿Fede? Yo creo que se llegó a un acuerdo entre amigos. Claro, sí, listo. Pero eso es nomás, obvio. Nico nomás lleva otra vez a lo que decís, ¿verdad? Pero por eso yo voy. La otra opción es de que cansó su idea, o sea, tu idea no está endeudando. Y la otra opción es de que están dibujando los números que no son reales. Pero los que los números no son reales, nadie denuncia. Lo que sí se denuncia es la cantidad de plata que se gastó en cosas que no se tenían que gastar. Comprar lo de Derlis. Se habla mucho de Derlis y lo de Derlis es 5 en el 10% de la deuda. Es de lo que hablan, eso es lo que te claro, digo. pero el resto de la plata es lo que nadie explica. Todo se, como te gusta decir a vos, se enfoca en lo de Derlis. Pero ¿y el resto? Yo no creo que sea un tema de gestión ni nada. Hasta yo parece, creo que pasa hasta por... Derlis, perdón, Fede, carga con la mochila de Guaú ser por poco la deuda de él todo es el culpable Olimpia. más o menos. No tiene nada que ver. Y se nota que hasta hace un esfuerzo extra por no fallar. Yo no creo que sea una cuestión de la gestión de Brunote. Y no es más, un solo sueldo. hasta pienso que él, porque justamente tiene un conocimiento acabado en lo administrativo, a mí me parece que si de él dependiera, buscaría achicar cada vez más el presupuesto. O sea, de él dependía. No creo, pero claro, gestión. claro. De vos depende. No, vos está podés bien. ser el mega presidente, yo soy el tesorero que firmo, vos no me vas a hacer firmar porque yo no. Está bien, pero como dijiste nomás. que podría apuntar él a seguir gastando y por ahí a los otros directivos no les gusta eso. Yo no creo eso. Opinión particular, yo no creo. Yo creo que no pasa por su gestión. Yo creo que pasa por los antecedentes. Se llegó a un acuerdo para que todo quede bien y sigamos para adelante sin Bruno. Es gestión, Fede, ¿sabes por qué? Porque vos percibís tus haberes a fin de mes, ¿verdad? Y poné acá, Si no este es sos para Ande, este es para SAP, este es para Internet, este es para tal cosa, ¿verdad? Tenés que pagar, o si no sabes qué te va a pasar, Claro. ¿verdad? Te van a cortar. Entonces Insisto. es gestión. ¿Dónde está la plata que tenía que ser para pagar la Kiev? Si no, sos ¿Por qué se dejó pasar? Ah, después va a llegar. Y ahora llega la Olimpia puede ser desafiliado, ¿verdad? Por la FIFA. Claro. No, es macana. Van a atajar seguramente. Ahora que renunció, bueno, se van a juntar. Ahí hay aficionados de Olimpia que dicen vamos a poner a $5, vamos a poner a 10, vamos a poner a $1, que a lo mejor se va a llegar. Pero es gestión. Grave situación. Veamos qué dicen el día de hoy. Mucho no se explica tampoco en conferencia de prensa, ni siquiera en asamblea se explicó del todo qué es lo que realmente pasó económicamente en el club. Insisto, se aprobó en medio de... Perdón, Chip, en la conferencia no se va a decir si acá hubo una negociación, no va a salir ahora en la conferencia. No, incendiarlo obviamente, a Bruno, claro, obviamente. no se va a decir si está todo bien. Pausa y a la vuelta tocamos tema arbitraje. Ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado
Podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Asegura tu futuro comenzando hoy, un ahorro programado, ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la yerba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Tupi llega a tu ciudad con delivery 100% gratis del miércoles 10 al martes 16 de noviembre. Todos tus pedidos online al contado y en cuotas cuentan con envíos sin costos a las ciudades de Villarrica y Coronel Oviedo. Elegí entre las diferentes líneas de productos como equipos de gimnasia, tecnología, muebles, electrodomésticos, lentes, perfumes, artículos de belleza,
suplementos y muchísimos más. Promo válida únicamente en nuestra tienda web www.tupi.com.py para compras a partir de 500.000 guaraníes. Apúrate, las entregas se realizan el jueves 18 de noviembre. Además, con todos tus pedidos online al contado y en cuotas, participas del sorteo de la fabulosa Ford Ranger 0 km 2022, más 100 espectaculares premios. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, 12 con 30 minutos. Vamos a desarrollar el tema arbitraje que hace rato dejamos en pausa por la nota con Julio Cáceres y bueno, después inmediatamente lo de la renuncia del presidente del Club Olimpia, Miguel Brunote, que ya no es más presidente del franjeado, asume Miguel Cardona. Nico. Bueno, quiero pedirte un favor, Chipi. Sí. Sostoa no se puede ir a su casa ya. Enseguida se puede quedar, pero con la mano inmovilizada. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer un recuento de la denuncia que habíamos hecho, señalando que el señor Alipio Colmán no está certificado para actuar como árbitro, como asistente, como VAR, como AVAR dentro del campeonato paraguayo. Habíamos leído las reglamentaciones que hacen para que un árbitro pueda actuar en el fútbol oficial de una asociación. ¿Puedo meter paréntesis ahí? Sí. En verdad la denuncia es que él está certificado ante la FIFA con todos los puntos verdes, pero que esas certificaciones fueron en base a exámenes que él no aprobó. O sea, fueron adulteradas. No, ¿es así? No es así. Él no está certificado. Ah, ni siquiera está certificado. Luego. No está certificado. Correcto. Entonces está actuando erróneamente como consecuencia del mal manejo de Horacio Elizondo y de Pablo Silva, responsables directos del arbitraje paraguayo y del VAR en nuestro fútbol. Cuando yo dije esto, me llamaron y me dijeron que estoy equivocado, que el señor Alipio Colmán sí está certificado. A vos, Chipi, te escribió el señor Horacio Elizondo. Y yo hablé con él hablaste en privado. Vía teléfono. Y dijo que es muy grave lo que estamos diciendo y que si eso ocurriera realmente, los partidos que tuvo a Alipio Colmán como árbitro o como asistente o como VAR o como AVAR serían pasibles de nulidad. Así es. Es lo que te dijo. Es lo que me dijo personalmente, o sea, vía teléfono, me dijo lo que leyó tu compañero hoy acerca de las posibles sanciones a los partidos en los que él estuvo involucrado, si es que esto es así, que es una locura, es lo que leyó el compañero, tu compañero, o sea, lo que leíste vos, esto, que pueden ser suspendidos. Así mismo. Por eso me dijo, es una locura que se piense siquiera que yo pueda meter a un árbitro en cancha sin certificación. Y me dio el ejemplo, es como que yo salga a conducir sin licencia de conducir. Así mismo es. Y el señor Elizondo había dicho también que estaban buscando el documento de la CONMEBOL para demostrar que Alipio Colmán está certificado. Es así, ¿verdad?
Lo que hasta hoy... Él no me dijo eso, me dijo una persona de la APF. Lo que hasta hoy no presentaron. Y yo tengo los documentos oficiales de la IFAB, International Football Association Board. Okay. Donde están 40 árbitros certificados. 40 árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol que están certificados. Acá está el documento. Sí. Les muestro a usted, JJ. Sí, señor. El documento 1, donde están todos los árbitros. Y te voy a pedir, Chipi, si podés leer la nómina, porque acá quiero que me ayudes con el inglés para que se entienda lo que dice en la nómina de los árbitros. Dice Cristóbal Alderete, Silvio Alfonso, Ever Aquino. ¿Y los cargos? Dice aprobado siguiendo las reglas de la IAAP. ¿Qué sería la IAAP? Te voy a decir enseguida. Rodney Aquino, Julio Aranda, Félix Arzamendia, Héctor Balbuena, Juan Gabriel Benítez, dice como VAR. Sí. Aprobado como VAR. Eduardo Britos, Roberto Cañete, Eduardo Cardoso, José Cuevas, Mario Díaz de Vivar, Aníbal Esteche, Nancy Fernández, Darío Gaona, Cristian Jiménez, Derlis López, como VAR, Hugo Martínez, José Méndez, como VAR, Luis Mereles, como VAR, Laura Miranda, Guido Miranda, Luis Onieva, Armindo Rojas, Mircea Saldívar, Arnaldo Samaniego, Cristian Sosa, José Villagra, Derlis Viveros, Juan Zorrilla, Carlos Paul Benítez, como VAR, y en la misma condición Marco Franco, Juan López, Sixto Mercado, David Ojeda, Julio Quintana, Zulma Quiñones, Osmar Soto, Fernando López. Esta es la lista. Leí todo. Juan Gabriel Benítez y Mario Díaz de Vivar, dicen en el resumen, puntaje final 90% cada uno. José Méndez, 88, 86 Samaniego. Acá están todos los aprobados hasta Julia 2 al 24. Este es protocolo VAR. ¿Qué resumen dice, árbitros. Dice. ¿Qué dice de Juliadosa? No, de Juliadosa dice aprobado 71%, 71.67%. Está en verde, o sea, está en la lista de los aprobados. Alipio Colmán, 65%, punto 33, no figura en verde. ¿Qué número está Alipio Colmán? 25. Al igual que Dionisio Cristaldo, Elena Cantero, Sergio Melgarejo, Julio Ojeda, Víctor Robles, Alberto Candia, Víctor Ruiz Díaz. Y dentro de los 40 no está Alipio Colmán. De los 24. De los 40. Acá no, de los 40 no. Uh-huh. No está Colmán. Su nombre no aparece. ¿Esto de cuándo es, Nico? The Implementation Assistance and Approval Program, IAAP. Ok. Es el programa de aprobación, de aprobación. Entonces, aquí se demuestra, en este primer documento, que el señor Alipio Colmán no aprobó. Algunos árbitros, como Marco Franco... Yo te puedo hacer una pregunta, ¿de qué fecha esto es? Y de ahora, este es el último. Este es el que último. Vino de FIFA, sí. Algunos árbitros como Marco Franco, Gedidía Zacarías, Angelina Rodas, Arnaldo Vergara y Paulino Palacios no respondieron a la altura, pero comenzaron el curso y luego fueron sacados y quedaron 19 de los 25 que vos nominaste. Esta notificación llegó de FIFA a la APF y después otra vez cada árbitro recibió las notificaciones de manera
individual, donde la FIFA le dice a cada uno, querido árbitro, tiene una notificación de la plataforma del VAR IAAP. El email automático para aplicar en la plataforma de VAR y crear tu usuario. Eso le dice a cada árbitro que aprobó el examen ya HUP. Y le dice la FIFA, fuiste registrado en la plataforma de VAR IAAP con tu nombre, dirección de email, rol prohibido por la APF. Te enviamos la aplicación, la activación para crear en 7 días. Cada árbitro que salvó, claro, tiene 7 días para activar su cuenta. Tiene 7 días para activar su cuenta. Sí. Su perfil. Y entre los que recibieron el documento no está Alipio Colmán. Acá está el documento, no está Alipio Colmán. De los 40. ¿Por qué te pregunté lo de Giancarlo Juliadosa? Porque hay árbitros, acá en el documento se nota, hay árbitros que salvaron para ser árbitros de cancha y no salvaron para ser árbitros de VAR. Sí. O viceversa. Y hay árbitros como Mario Díaz de Vivar, por ejemplo, que salvaron las dos materias, por decir de alguna manera, y son árbitros de cancha y también árbitros de VAR. Juliadosa hasta ahora no entró en el VAR. Por eso te pregunté lo de Juliadosa. Él no puede entrar al VAR. No está certificado para VAR. No está certificado para VAR. Acá está el resumen de los árbitros. Y este otro, el video de asistentes, donde está Carlos Paul Benítez, Marco... Ese es del VAR, Nico. Marco Franco del video, sí. Video asistente a referir. Marco Franco, Fernando López, Juan Eduardo López, Sisto Mercado, David Ojeda, Julio Quintana, Zulma Quiñones, Omar Soto, Mario Díaz de Vivar, Arnaldo Samaniego, Ever Aquino, José Natanael Méndez, Luis Arnaldo Ulises Mereles Abraham, Juan Gabriel Benítez, Derlis Fabián López. 16 árbitros. No está Alipio Colmán. Y los referes, Carlos Paul Benítez, Marco Franco, Marcos Galeano, Carmen Gómez, Giancarlo Juliadosa, Juan Eduardo López, David Ojeda, Julio Quintana, Zulma Quiñones, Rodrigo Serafini, Mario Díaz de Vivar, Arnaldo Samaniego, Ever Aquino, José Méndez, Luis Arnaldo Mereles, Juan Gabriel Benítez y Derlis Fabián López. No está Alipio Colmán. No, realmente no está. No. Y acá está en estos documentos no está. Puedo hacer una pregunta. Estos son los documentos oficiales. Por eso yo le preguntaba a Nico hace rato para precisar de qué fecha son estos documentos. Claro, puede ser que son los últimos. Claro, alguno que no pasó de todo eso. ¿Hay alguien en la lista que no pasó en esta lista? ¿O en esta lista solamente los que pasaron? No, los que pasaron. Los que no pasaron. No puede haber algo excepcional, una notificación excepcional de que rindieron y pasaron después fulanito y menganito. No, porque eso es lo que dicen ellos, porque no hay. Tiene que estar en esta lista. Tiene que estar en esta lista. Después ya no hubo otra lista. Es lo que le preguntábamos a Carlos Amarilla. Carlos Amarilla hizo después el curso otra vez. ¿Y qué nos respondió? Ahí Cristian tiene. ¿Qué nos respondió Carlos Amarilla? Hasta ahora todavía no recibimos nuestro certificado, eso sí, pero hicimos un curso en la Comebol. Ahí está. Del 1 al 40, Nico, ahí no se salta ningún número. No, en serio, para buscarle nomás una posibilidad de que a vos también te estén dando está correcto. Del 1 al 40. Ese curso fue para los reprobados, entonces. Para el de amarilla. Claro, que tuvieron otra vez una oportunidad. Alipio Colmán, Dionisio Cristaldo, Elena Cantero, Sergio Melgarejo, Julio Ojeda, Víctor Robles, Alberto Candia y Víctor Ruiz Díaz. Acá están los que no aprobaron, hicieron... Está en otro color, luego. Alipio Colmán hizo 65.33%. Y el último que ingresó
es Giancarlo Juliadosa, que hizo 71,67%. Nico, yo vuelvo a preguntar, vuelvo a insistir, porque me parece algo fundamental en todo esto. ¿De qué fecha es esto? Ahí voy a llegar. Este es del 2019, cuando se hizo el curso grande para todos. En el 2020, Alipio Colmán ya arbitró algunos partidos del campeonato, sin estar certificado. Y es ahí cuando los árbitros entran a la plataforma para hacer esta gestión que le exige FIFA, es que cae el sistema. ¿Se acuerdan que le pregunté? Sí. Donde estaba el sinvergüenza de Tadeo Álvarez. Hoy imputado por la justicia, no sé si está preso o no está preso, ¿verdad? A pesar que en Paraguay cualquier cosa ocurre. Cayó el sistema, entonces los árbitros no podían ver sus nombres en la lista. Y cuando volvió el sistema, cuando volvió la plataforma de la APF, apareció el nombre de Alipio Colmán en el primer lugar. ¿En qué curso? ¿Cuál es el curso que él hizo para poder aprobar? Si Horacio Elizondo pidió saber dónde se hacía un curso para que pueda ir, y le dijeron en Brasil. Y se suspendió a causa de la pandemia. Se suspendió a causa de la pandemia. Ya, pero vuelvo a mi conversación. Ahí tenían que viajar varios árbitros que no aprobaron. Mi conversación con Elizondo. Sí. Él manifiesta lo mismo que vos estás manifestando. Que se iba a hacer un curso en Brasil y que se suspendió por la pandemia. Así mismo. Hasta ahí estamos en concordancia, digamos, con lo que él manifestó. Sí. Él manifiesta que después de eso, Alipio supera las pruebas. ¿Dónde? Claro, esa es la pregunta que vos haces. ¿Dónde? No hay. El nombre, yo tengo todos los documentos de los árbitros que recibieron la notificación de FIFA una vez que la APF envió la lista de los 40 que salvaron, con todos los exámenes. FIFA tiene todos los exámenes de los 40 árbitros, ¿verdad? Teórico y práctico. Se hicieron partidos donde Libertad, Soldamérica y no sé qué otro club prestaron sus jugadores de formativas para ir al Comité Olímpico Paraguayo a hacer partidos donde los árbitros rendían sus exámenes. En cancha como árbitro y fuera de cancha como VAR. Y ahí no estuvo Alipio Colmán. El 16 de marzo del 2020 se confirma todo. El 17 de noviembre del 2020 cayó el sistema y desaparecieron los nombres. Y pidieron otra vez de la asociación que cada árbitro confirme sus datos, y ahí aparece el nombre de Alipio Colmán. Y toditos sus compañeros saben que él no pasó, y donde recibió todavía la certificación, como acabamos de escucharle a Carlos Amarilla. Acá me dicen, el que pone verde en el sistema, sí, es FIFA, no es APF. Es FIFA. O sea, vamos nomás al caso. Está bien, pero para que vos lo expliques. Sí. No es Tadeo Álvarez, que estaba en ese momento, el que se cayó el sistema y él pone verde y reaparece así en la FIFA. No, es FIFA el que pone verde a recibir las documentaciones o las pruebas pertinentes que habrá hecho los exámenes. Sí. ¿Cómo es que FIFA entonces pone verde a Alipio si es que Alipio no rindió? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el verde de Alipio? Y eso es lo que te iban a mostrar la vez pasada, ¿o no? Y no sé yo. A vos te dijo que iban a conseguir la Conmebol, que no sé por qué Conmebol, ¿verdad? Los exámenes. No, claro, pero hay una lista. Esta misma impresión actualizada, ¿de dónde se consigue? No te voy a contar. FIFA, no. Mira, pero yo tengo el verde acá. Para saber si su nombre. Es que yo tengo el estos verde documentos de no Alipio. son de público conocimiento. Mira, yo le voy a mostrar el único verde acá, Nico, que yo tengo de Alipio. Mira, Alipio Eduardo, verde. Sí. ¿Qué es lo que vos decís? ¿En base a qué examen, verdad? Claro, ¿dónde está su examen? Si acá viene de FIFA oficialmente. Ese verde puso a alguien en FIFA, entonces. Sí. Entonces hay que saber quién es el encargado en FIFA de
dar el ok para certificar, para poner verde. No puede hacer si estos son los datos oficiales que envió FIFA de acuerdo a los exámenes enviados por la Asociación Paraguaya de Fútbol. La Asociación Paraguaya de Fútbol le envió todos los exámenes con el porcentaje de rendimiento de cada uno y encontró que a partir de ese número que yo les dije, 75%. Del número 25, Carlos Paul 75%. Claro, él hizo hasta ahí 65 nomás. Hasta ahí era. ¿Cuándo se hizo? Si ya no se hizo más ni un curso. En el 2020 no se hizo ni un curso. Porque si no, Carlos Amarilla hubiese tenido verde también. Que es lo que nos dijo que no recibió todavía la certificación. Y yo creo que, yo insisto con el tema y lo que decíamos con Jota la vez pasada. Debe haber un registro a nivel local de los exámenes que pasan los referes para poder mostrar y punto y se acaba el tema. Claro. O sea, sí, es cierto, porque hasta acá, incluso con estos documentos que vos tenés, coincide con lo que manifiestan desde la APF, digamos. Ahora, vos decís, ¿en qué curso se hizo? ¿Dónde aprobó? Y debe haber un registro de eso, que lo muestren y punto, ¿verdad? Debe haber. Me parece que es la solución más sana a este tema, si es que existe, ¿verdad? Porque la documentación es extensa, porque se hacen... Cada árbitro tiene que hacer su video otra vez. Su video corto, video largo, en cancha, así como dijimos, ¿verdad? Donde se hace la simulación del partido y donde se detectan faltas y va el árbitro señalando qué es lo que se tiene que cobrar. Y también en el VAR. Entonces, en ese curso, el encargado del área era Astroza. Y Alipio Colmán estuvo como oyente, no estuvo calificado para hacer ese curso, no podía hacer ese curso, porque no alcanzó el porcentaje que tiene el último, que era Juliadosa J. Carlos Paul Benítez, que alcanzó 71, yo te pregunto algo, Nico, para el 2021, no sé 2021, yo tengo lo que te acabo de mostrar en una foto con Alipio Colmán aprobado como refere, como VAR y como AVAR. ¿Cómo es que él logra el verde? La FIFA le pone el verde. Si es que él no mandó a la FIFA, digamos, en términos sencillos, un examen con la nota correspondiente. ¿Y dónde está ese documento donde tiene el VAR? Donde tiene el verde. Pero a eso voy, o sea, ¿por qué la FIFA aprobaría algo que no... ¿Por qué aprobaría un refere que verdaderamente no envió su documento como corresponde? Esa es la pregunta que yo me hago desde el otro lado. Está mal lo que voy a decir, pero lectura como el telefonazo. No hay otra si no hay, por eso te digo. Es una respuesta. ¿Recuerdas que yo te puse el ejemplo de Chingú, verdad? Sí. Y te conseguía el examen y vos te ibas y rendías en algún lado. Él decía, no, pero él sí. Pero acá está mi examen. Yo me fui y rendí en el colegio tal, el tanto de abril y pasé. Está el papel. Yo pregunté lo de Juliadosa porque hay una lista de 16 que está acá donde no está Juliadosa y en la de 17 después está Juliadosa. Porque Juliadosa certificó para arbitrar en cancha y no para VAR. Por ejemplo, hasta esa discriminación se hace. Y repito, hay árbitros como Mario Díaz de Vivar que certificó para las dos áreas. De hecho está, el otro día, ayer estuvo, ¿verdad? Si no estoy equivocado, estuvo en VAR. Yo quiero ser riguroso, no me tomen a mal. No. Ustedes dos principalmente. Sí. Pero si vamos a desconfiar que en la FIFA se puede hacer esto a través de un telefonazo, yo tengo derecho a dudar de todo lo del caso Trovato. También, por supuesto. Que está todo montado. Y hay que demostrar, por eso. O sea, para lo que voy nomás es, si vamos a poner en tela de juicio la veracidad o la validez que le da la FIFA a un refere, pongamos en juicio todo. Es que Chipi, nosotros, por eso pero no tenemos el documento. Nosotros no le ponemos, por eso así como documento no le ponemos, que diga que... Claro, pero ese es del 2019, que Alipio salvó. Sí, no, claro. Es que uno le pone en tela de juicio. Estamos siguiendo la película y ahí se tranca. Entonces, esas son las posibilidades. Sí.
Estamos siguiendo la película y ahí se tranca. Sí, entonces, posibilidades. Donde desaparece y aparece el nombre y no aparecen los papeles. En la certificación FIFA después de que cayó el sistema. Claro. Porque hasta antes de eso está todo esto. Sí. Más la nota de amarilla, esto fue en el 19. Sí. ¿Verdad? Después en el 2020 fue que se cayó el y ahí sistema. aparece el nombre del... Bueno, ¿dónde está? Ahí es donde se tranca. Entonces, ¿cómo esa persona que tipeó y puso en verde hace normalmente en base a un listado que vos recibís con todos los documentos? Es que Jota, yo creo esto convenimos todos, me parece, Nico, lo más sano acá es que se muestre el examen de Alipe y punto. Es lo único que falta. Actualizado. Yo no creo que no tengamos ningún registro de eso. Ese es el punto, y fíjense que en el caso Trovato, no por defenderlo el expresidente de Olimpia, claro, pero una de las cuestiones que lo termina condenando es que nunca mostró o nunca accedió a dejar el celular. Abrir su celular. Entonces, de la misma manera, yo de este lado puedo pensar, repito, no lo estoy defendiendo a Trovato, pero de este lado puedo pensar, si el martes Nico ya dijo esto, hoy es lunes, pasaron 6 días, ¿cómo puede ser que nadie de la APF haya salido a desmentir esto que menciona Nico? Es muy sencillo. Vos tenés todos los exámenes de tu alumno, ¿verdad? Claro. Ahí está. ¿Sí? Eso no es así, acá está el examen. Es que yo creo que es una cuestión más sencilla de lo que... Es una cuestión más sencilla, o sea, creo que ante toda esta... este murmullo me parece que corresponde para la transparencia del fútbol local, porque además acá hay varios interesados. Y si esto es cierto, hay muchos partidos que pueden ser eliminados de la lista. Invalidados. Ya pasó un año, ¿se puede invalidar un resultado de un año? Sí, igual. ¿Por qué no, Jota? Alipio Colmán, Claro que sí. Carlos Amarilla, Julia Dosa, Nadia Weiler, Derly Benítez, que está en la intermedia, Samuel Morales, Aldo Quiñones. Los dos últimos están en la intermedia también, ¿verdad? Son los que no recibieron, como dijo el mismo Carlos Amarilla. Aparte, otra cuestión. Todos estaban en el mismo curso. Antes nomás, otra cuestión que me parece una cachetada a la transparencia del fútbol paraguayo, aunque creo que esto poco y nada les importa a las autoridades. Ayer Alipio Colmán aparece en el partido, en uno de los partidos de Copa Paraguay, no sé si como árbitro en cancha o como árbitro. Alipio Colmán estaba designado a uno de los partidos de ayer. Sí, en Olimpia Libertad. Ahí está. Yo lo que digo, hermano, es, ante una situación como esta, limpiar su nombre primero o dejarlo a un lado mientras se solucione o se aclare este tema. De que está certificado. Y que muestre entonces, que hable alguien, que hable Elizondo, Harrison, alguien que sabe decir... En julio del 2021 se hizo el curso en Conmebol y hasta ahora no recibieron la certificación. En julio del 2021. Como dijo Carlos Amarilla. Yo, Nico, quiero plantear algo. Además, suponiendo, porque en el 2021 2020. 21. Hace poquito. Suponiendo que él ya haya tenido la certificación, que no está en esta lista, pero él ya arbitró partidos del 2020. Claro, convengamos eso, Nico, a favor de esto que estás manifestando. Sí. Que porque en el 2020 ya arbitró partidos. Y otro en dato. enero 2020 Conmebol hizo nuevos cursos, me dicen. Aquí. Y por eso... El sistema no es de APF, ni de Conmebol, es de FIFA. De FIFA, claro. Por eso a mí me llama la atención que desde APF te hayan dicho vamos a pedirle a la Conmebol para demostrar que está en verde. No tiene nada que ver. A la FIFA se van todos los exámenes, de todos. Y suponiendo que ya tenía certificación, es cierto lo que dice lo del curso, ¿para qué le anotaron otra vez a él para hacer el curso? En el de marzo. Claro, si él ya tenía la certificación. Claro, porque ese es para los reprobados. Claro, porque él ya arbitró en el 2020. Pero vos dijiste que se fue como oyente a ese. Claro, así mismo es. ¿Para qué tendría que ir si en teoría ya está habilitado? Eso no puede. Yo quiero ir a un punto demasiado importante. Carlos Torres. Nico. Señor. O te corto el relato, si voy a un punto del tema de los partidos que había arbitrado si es que no está certificado. No, ¿qué va a pasar? Esos partidos no se pueden volver a jugar el torneo, no podemos quedarnos sin torneo. Tiene que ser sancionado, persona, hermano, no se puede perder. La FIFA anuló títulos, envió equipos a la B, le restó puntos en el torneo por corrupción y amaño. En este caso no, él no tiene malo arbitraje, él está arbitrando. No importa, Jota, no importa, es peor otra vez. O sea, si es que esto es cierto,
Y yo, club, me perdí todo el año de trabajo y no soy nada. Totalmente, pero puede no, ser. No, es que Jota, voy a decir no, pero es así. Pero para mí... se puede llegar a anular. Para si mí, es que esto es verdad. Para mí lo más grave es la adulteración supuesta de documentos de la FIFA. ¿Verdad? Que se ha sancionado Alipio, que se ha sancionado Elizondo, o que se ha sancionado un club, ¿verdad? Vaya y pase, entre comillas, pero que se ha sancionado la Asociación Paraguaya de Fútbol por culpa de personas que están manejando, es lo delicado. ¿Para qué si él ya tenía la certificación, le escribieron otra vez en julio para que vaya a hacer el curso? ¿Para qué? Si la certificación vale una vez nomás, vos tenés la certificación y tenés, no es que tenés que hacer cada año. Es que acá, para mí, es un tema muy sencillo. Si nosotros estamos cerrados, que alguien salga a hablar, muestre los documentos y listo. Nunca Claro. dijimos nada. Ya está. No, pero tiene que haber, eso que hizo él en enero del 2020, tiene que haber alguna documentación. Es que eso es algún lo extraño. registro local de, Eso es lo de extraño. algo, o sea, no. Porque yo supongo que cualquier persona que quiera defenderse ante una situación como esta tiene que estar documentada. No, pero te diría además, Es muy lógico yo eso, creo ¿no? que si la FIFA es la que aprueba, o sea, es cuestión... Y hay un campeonato de una asociación afiliada que está golpeada por esta situación, es conseguir esos documentos y puntos, si es que no tienen acá. Totalmente, o sea, no. pero atiendan este punto, A ¿verdad? ver. Que quiero que me digan bien. ¿Cuál, Nico? Sí, igual puede ser. En la plataforma, el 17 de noviembre del 2020, aparece sorpresivamente para sus compañeros fundamentalmente el nombre de Alipio Colmán en el primer lugar, por abecedario. Ahí es donde yo me pierdo, Nico. ¿Y cómo ¿Verdad? es que él ya dirigió en ese 2020? Ahí está, no es solo eso. ¿Para qué le enviaron luego para hacer el curso de julio? Bueno, pero Nico, pero sus compañeros que veían que Alipio estaba dirigiendo en el 2020, ¿cómo es que no dijeron ese, che, ¿y por qué él está dirigiendo si no está aprobado? Y dijeron, no le hicieron caso. Todos se callaron, el precio del silencio es, siguen arbitrando, siguen actuando. ¿Para qué si él ya actuó con certificado del 17 de noviembre del 2020? ¿Para qué le envían de vuelta a hacer el curso de julio del 2021? El 30 de noviembre del 2020 arbitró Soldamérica Nacional. El 5 de diciembre del 2020 General Díaz River. El 18 de diciembre del 2020, 12 de octubre Cerro Porteño, como árbitro. El 10 de febrero del 2021, Nacional Soldamérica. El 20 de febrero del 2021, 12 de octubre, Sol. ¿Cuál fue su partido dirigido en el 2020? Soldamérica Nacional, General Díaz River y 12 de octubre Cerro Porteño. ¿En qué fechas? 30 de noviembre del 2020, 5 de diciembre del 2020 y 18 de diciembre del 2020. Ah, después del 17 de noviembre. Así del mismo 2020. ¿Y cómo qué estuvo? Como árbitro, principal? esos 3 partidos como árbitro principal. En el 2021 partido como árbitro, Nacional Sol, 12 de octubre Sol, en Itagua, Sol de América con Guaraní, River con Guaireña, Olimpia con Nacional, River Guaireña terminó 3-3. Olimpia con Nacional, 12 de octubre con Cerro Porteño, Libertad con Sportivo Luqueño, River con 12 de octubre otra vez, y Luqueño con River de vuelta. Eso fue ya en la primera división del 2021. También Sportivo Luqueño Cerro Porteño, el 17 de julio, 12 de octubre con Olimpia, River con Guaraní, Sol de América con 12 de octubre, Libertad Cerro Porteño y Cerro Porteño Sol de América el 7 de noviembre del 2021. Como VAR, AVAR y árbitro soporte, Sol de América Sportivo Luqueño fue AVAR, Guaraní con 12 de octubre AVAR, Sol de América River VAR, River Nacional VAR, Nacional Guaireña como VAR, 12 de octubre Cerro Porteño como VAR, Cerro Porteño Luqueño como árbitro soporte, Guaireña Olimpia como VAR, Cerro River como árbitro soporte, Luqueño con 12 de octubre como VAR, Olimpia con Guaraní como árbitro soporte, River Nacional como VAR,
Cerro Porteño Olimpia como árbitro soporte y River con 12 de octubre árbitro soporte. Estos fueron los partidos que tuvo Alipio Colmán, que repito lo que ya dije el otro día, es un buen árbitro. Y el protocolo VAR dice, para formar parte del equipo arbitral de video o ser técnico de repeticiones es necesario contar con una formación y titulación específica, conforme a los requisitos contemplados en el manual del programa de ayuda y aprobación de la implementación del VAR. Acá, Nico, me están escribiendo mientras vos estás hablando. Te quiero comentar esto, a ver si... Me dicen, se certifica por categoría, para campo, para VAR y para AVAR. Sí, que es lo que dijimos. Que hoy está aprobado. Por eso actúa solo en cancha ese año, esos 3 partidos del 2020. Porque ya estaba en verde para cancha. Entra a VAR recién cuando completa certificación para VAR y AVAR. No va de oyente a un curso, va para completar lo que le falta, no a hacer el curso completo. No, ¿y dónde está su calificación de ese curso que dirigió Carlos Torres? Para refere. Sí. Para árbitro de cancha, decís. Sí, para todo. Este 2020. Claro. Solo aquellas personas con cualificación, entre paréntesis, certificación necesaria podrán sustituir a un VAR, AVAR o técnico de repeticiones, operador que no pueda comenzar o continuar su labor. ¿Dónde está? Acá están los partidos que él arbitró. Acá está el documento de la IFAP donde él no aparece. ¿Dónde está el documento donde él aparece? Que está previo a esos partidos del 2020. Claro. Y si tiene certificación, ¿para qué se inscribió en el curso de julio? No hay título no hay. Yo terminé el 4º curso de la Facultad de Filosofía de Comunicación, aprobé todo y recibí mi título y no me voy a ir otra el año que viene para hacer, pues gusto y tere y me voy a hacer otra vez. No me pueden dar doble título. ¿Y para esto que te dije recién? Y tampoco. Te comentaron que era que eran materias que le faltaban. Por lo eso. Del VAR y AVAR. Por eso. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Acá está. De hecho, vos estás reclamando, Nico, que para ese 2020 él no tenía el examen aprobado para refere de cancha. Claro. Acá está. Alipio Colmán, función árbitro. Protocolo VAR, puntos. 3 puntos hizo. Partidos online, puntos. 5 puntos. Total 1 de puntos, 8. Total 1 en porcentaje, 67%. Trivia, puntos, 16. Video test, puntos, 10. Total 2 puntos, 26. Total 2 en porcentaje, 65%. Puntaje final 65.33% en todos los exámenes. Y el último que pasó el examen tiene 71,67%, que es Giancarlo Juliadosa. Él fue el último en salvar. Nos salvó a Alipio Colmán porque llegó solamente a 65.33%. No pasó Dionisio Cristaldo, que tuvo 64%. Elena Cantero tampoco, que tuvo 64,00%. Yo te voy a hacer un resumen del tema de este documento que estás mostrando. Yo creo que así como vos tenés este documento del 2019, ellos deberían tener el documento del 2020 donde Alipio pasa esto. Entonces, que así como vos conseguiste, ellos que de hecho son las personas que manejan esto, tienen que tener y mostrar y punto. ¿Me explico, Nico? Sí, totalmente. O sea, no hay mucha vuelta que darle. No hay mucha vuelta que darle. Así como vos tenés, insisto, como accedes a estos documentos, quiere decir que los documentos están. Y esto es del 2019. Ojalá ¿verdad? Para la salud del fútbol. Perdón, estos documentos
Estos documentos son del 2019, donde se hizo el curso de 6 meses. Si estos son los documentos del 2019 y Nico tiene acá, y acabamos de leer y dio detalles y precisiones de estos documentos, que dicen desde la APF son viejos y que se hicieron nuevos cursos y Alipio aprobó y está certificado ¿Dónde correctamente. se hizo el curso? A eso voy, Nico, espera. Así como vos tenés estos documentos, ellos deberían tener los documentos del 2020 y 2021. En el 20 no hubo curso. Y mostrar y punto. O sea, no hay mucha vuelta que darle. O sea, porque después entramos en tu pedían documentos, Nico trajo lo del 2019. Deberían tener ellos para contrarrestar esto que vos estás diciendo, o para refutar o lo que sea, documentos del 2020 y 2021 y punto. 2020 no hubo curso. Por la pandemia, se iba a hacer en Brasil y no se pudo ir él, ni tampoco Amarilla, ni Norma Weiler, ni todos los nombres que hemos dado, ¿verdad? Esto se puede publicar, Nico. Sí, en la cuenta de vamos a UNFC. publicar, claro que vamos a publicar. Yo lo que digo nomás que ¿Con tu cuenta? acá hay nuestra cuenta. Acá hay un procedimiento sencillo que comparo con la labor docente, por ejemplo. Si alguien objeta su nota, se comunica con el profesor. ¿Por qué saqué tanto? Claro. Que es lo que me suele pasar. Entonces le decís, bueno, un ratito voy a mirar el examen. Mirás el examen y le das una respuesta. Generalmente la respuesta le termina convenciendo al alumno. Sacaste por esto, por aquello. Ya está. Este es el documento. Listo, termina la discusión. Pero yo no es muy totalmente de acuerdo. No es muy complicado el procedimiento. Pero yo voy a repetir. El ejercicio es demasiado sencillo. Este documento que yo traje de la IFAP es del 2019. En diciembre recibieron sus títulos ya de los árbitros que pasaron, ¿verdad? Oudapá y Cuay festejaron y bueno, y lastimosamente los otros que están ahí no pasaron. No aprobaron. Dijeron, no aprobaron. Entonces habrán llorado, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Que Pero ocurre como en el colegio o en coincide con el relato de Elizondo. De Elizondo. Que en el 2019 no estaba certificado aún. Diciembre. En el 2020 no hubo curso. No hubo curso. Se iba a hacer uno en Brasil donde iba a ir Alipio Colmán y otro Llegó árbitro. la pandemia. Llegó la pandemia. Hasta ahí coincide. Y no, insisto, no se hizo el te curso. sigo nomás el relato. Hasta ahí coincide con Hasta lo ahí. que Elizondo me manifestó a mí. 2020. Como hemos demostrado, el señor Alipio Colmán ya arbitró partidos En del noviembre. 2020. En noviembre. Del 2020. Sí, 2020. ¿verdad? Del 2020. ¿Cómo arbitró? Si no tenía certificación, si en el 2020 no hubo curso. Y suponiendo que haya tenido la certificación, ¿para qué la anotaron ahora en julio para hacer otra vez su examen? ¿O en febrero? ¿Para qué la anotaron? ¿Cuál querés? Ese de abajo. ¿Los dos? Es muy sencillo, mostrar documentos y listo. ¿Para qué la anotaron? ¿Para qué dan tantas vueltas? Si no hay título repito, no es que 2 veces vos tenés que recibir tu título. Por eso. ¿Para qué si él ya arbitró partidos del 2020? El 30 de noviembre del 2020 Sol de América Nacional. El 5 de diciembre del 2020 General Díaz River. El 18 de diciembre del 2020 12 de octubre con Cerro Porteño. Arbitró partidos del 2020. Esto no es solo del VAR. No, todo. Árbitro, acá está. Está discriminado. Incluso habla de Julia Dosa, que repito, él aprobó el examen para árbitro de cancha, no para árbitro de VAR. Como dice Fede, que sostenemos esto, es muy sencillo. Mostrar y ya está. Claro. Y ya está. Acá están todos. Porque, además, nos basamos en esto, Fede, que Nico tiene esta documentación. Entonces se puede conseguir la documentación. Claro. Es cuestión de mostrar y punto. Hay una acusación muy grave que se hace a un ente que en este caso es la APF. Sí. Entonces la APF, ¿cómo se defiende? Mostrando los documentos o mínimamente armando una conferencia de prensa o por lo menos que nos atienda el teléfono y que nos diga están errados en la información. No, por lo menos esto, pero Fede, eso, yo creo que esto, los ni documentos. No. Porque, insisto, si Nico lo ideal tiene... sería que muestren los documentos, pero si no lo quieren hacer, por lo menos que alguien nos atienda el teléfono y que pero no... con el documento no, yo creo que esto... Estamos de acuerdo, el documento es más fuerte que una declaración Claro, a un acá medio están periodístico. todos. Protocolo VAR, resumen, árbitro. El otro es, Chipi, ayúdame. Asistente, ¿cómo es? Sí, del video de referes, asistente.
¿verdad? Porque está en inglés. El otro es video. ¿Y el VAR? Del VAR. Y el otro, reference. Están todos los documentos están, de todos los que rindieron. No me acuerdo ni cuántos son. Acá está completo y cada uno discriminado, ¿verdad? Acá está, por ejemplo, Juan Zorrilla, aprobado following Chipi, de IAAP, siguiendo los parámetros de la IAAP, el requerimiento, sí, ¿verdad? Los requerimientos de la IAAP. Y después, por ejemplo, Marco Franco, aprobado VAR. Dice todo acá. Aprobado. Los últimos que voy a leer. Carlos Paul Benítez. Marco Franco. Juan López. Sisto Mercado. David Ojeda. Julio Quintana. Zulma Quiñones. Osmar Soto. Fernando López. Aprobado en VAR. Está discriminado totalmente. Aprobado VAR, aprobado en lo demás. Completo está acá. La documentación. Bueno. Entonces, es muy delicada esta situación. Y si el mismo Horacio Elizondo dijo que si es cierto lo que dice Nico, estos partidos pueden ser... Sí, eso me dijo. ¿Cómo digo? Que pueden ser invalidados. Sí. Él dijo, el director de la comisión de árbitros de la APF. ¿Y por qué no sale a hablar al aire por lo menos? Si no No encuentra sé. los documentos, por lo menos, ¿por qué no puede hablar? Si Que no total, una vez quiso cambiar una regla sin documentos, ¿y cuál sería el problema de hacer una declaración? Y esa vez se enojó. Ayer estaba diciendo justamente Edwin eso. Atender el teléfono y asegurar que estamos equivocados. Que hable en otro medio si no quieren hablar con nosotros, o que haga una comunicación oficial en la Asociación Paraguaya de Fútbol y que demuestre estos documentos. Yo creo nomás que hay vamos a publicar una nosotros. acusación muy grave que se está haciendo y la otra parte debería dar una respuesta sobre el tema. Mínimamente. De alguna forma, con algún formato, con documentos, sin documentos, pero alguien debería dar la cara de parte de la APF y decir, están errados en lo que están diciendo o tienen razón, no sé. No creo que nos dé la razón, ¿verdad? Pero me parece que alguien debería hablar sobre el tema. Ya es una cuestión grave. Bueno. En vez de estar, nosotros estamos analizando... Por eso, yo repito, esos nombres que yo di hace rato, perdón Jota, los nombres que estaba con asterisco, Aldo Quiñones, Carlos Amarilla, Samuel Morales, Derly Benítez, Nadia Weiler, Giancarlo Juliadosa, son los que fueron a la Conmebol en ese último curso. La Conmebol no le aprobó a Lipio Colmán. ¿Cómo? Es que apareció después en el sistema. Claro. Ahí no se fue a Lipio Colmán. En eso pues estamos nosotros. Estos por 5 eso... nombres, acá está, perdón Jota, ¿Cómo le vamos a ganar a Colombia? Eso es lo que a mí me preocupa. Acá está marcado en los asteriscos, Chipi, por eso puse acá. Estos fueron los que fueron a la Conmebol. A Lipio Colmán ya no se fue ahí. Pero ¿cómo aparece en la lista? ¿Cómo aparece en el portal? No era portal, como dije hace rato. Pero Nico, eso ya lo que tenemos que averiguar es el nombre de la persona encargada en FIFA que puso él aparece después de que se cayó el sistema. Posteriormente aparece su nombre en el sistema. Entonces hay que averiguar porque si no vamos a dar vuelta y Carlos Astroza y siempre y por qué Carlos ya sabemos Astroza, yo no cómo sé si él quiere hablar. Y ¿No quieren hablar? Bueno, hay que apuntar a pero nadie quiere hablar. Carlos Astroza es Carlos Astroza es el que le reemplaza a Tadeo Álvarez cuando tuvo su problema. Acá, Nico, en FIFA es. Acá no. Y sí, pero estos son los que meten en el sistema el nombre de Alipio Colmán. Es que esa es la cuestión llamativa. Cuando nadie habla es por algo. Si aquí cayó el sistema y ahí se le pide a todos los árbitros otra vez, a esto se le pide que metan otra vez todos sus datos para que se pueda enviar a la FIFA. El foco y ahí de aparece Elizondo, el nombre de que tengo que estar analizando el Elizondo y qué hizo, si hizo o no hizo, y así se pasa el tiempo y no se dedican a profundizar lo que realmente es el plus de este negocio, que es que el equipo funcione bien.
Porque si deportivamente no funciona, no estamos invitados a ningún torneo, que es donde se recauda, que es donde te prestigia, donde se vende la televisación, la imagen, el jugador cuesta más caro, los clubes venden. Lo que a mí me molesta, y no es... ¿Cómo se dice cuando habla mal de un extranjero? ¿Cómo es? ¿Discriminación? No, no, pero tiene un nombre. Término. Xenofobia. Xenofobia. No, es xenofobia esto. Pero lo que a mí me molesta es que vengan extranjeros a propasarse con nuestro fútbol, con nuestro juego, que están recibiendo buena remuneración, ¿verdad? Que vengan y nos hagan de menos. Yo sé todo lo que dicen de nosotros Elizondo y compañía, y que son tan torpes que dice ahí públicamente, o sea, en el sistema electoral, en caso de los periodistas, son unos ignorantes, no saben absolutamente nada, así maltratan, ¿verdad? Vaya y pase eso, vos te puedes lastimar o no, ¿verdad? Puedes pasar de largo o no, te puedes tomar por el aludido o no, porque tampoco dan nombres directamente, pero que pongan en peligro la institución, porque la APF puede ser sancionada por esta situación. Sí, totalmente. Es muy grave eso. Eso es grave. Y ahí sí que vamos a estar hablando al santo cohete, Jota. No, porque eso no vamos a tener yo ni no fútbol. hablo de nosotros, No, yo ya digo sé, de nosotros pero como digo nomás, fútbol. yo entiendo perfectamente. Yo hace rato le hice la pregunta a Julio del 4-4-2 y él dijo que es política del club, ¿verdad? O sea, Olimpia está preparando jugadores con el 4-4-2 y eso Sí. pasa en la mayoría de los clubes que juegan 4-4-2 en sus inferiores. Y es un sistema obsoleto en el mundo, ese sistema se utiliza para levantar la pelota. Algunos, oye, sí, ¿cómo Cerro juega? Y bueno, Cerro juega 4-2-3-1, su 2-2 que todos pensamos que no puede jugar Morales, porque Morales no le da el circuito de juego en la cancha linda. En Guaireña necesitó Morales, entró y hizo el gol, viste, tiene que jugar Morales. El partido Cerro lo estaba jugando en su campo, en el clásico entró Morales, te hace el gol. El último partido Cerro ya estaba jugando en su campo, entra Morales, te hace el gol. Entonces en el momento que él juega no es 4-4-1-1, es 4-4-2. ¿Sabes a dónde voy, Chipi? Sí, porque por no favor, es detalle totalmente. menor, sino la gente... Hay Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia y España y Serbia son los que ya están clasificados al Mundial. Contra ellos tenemos que jugar. Sí. Bueno, 4-2-3-1 juega Alemania. Clasificamos. 3-4-2-1 juega Dinamarca. Bélgica juega 3-4-2-1. 3-4-3. Croacia juega 4-3-3, que es la Croacia hasta ahora sigue con el Modric, por eso sigue con su 4-3-3. España sigue con el 4-3-3, que es lo que le dio, pero 3-3, dos extremos. Y Serbia juega 3-5-1-1. Esa es la primera vez que veo, todavía no le vi jugar a Serbia. Ahora voy a estudiarle cómo juega 3-5-1-1. O sea, es en ese debate de los sistemas y de preparar jugadores, nosotros ni siquiera todavía empezamos. Es como que seamos buenos en el rally y queremos ir a jugar, a competir Fórmula 1. Es otro auto, otro sistema, otra todo. Y nosotros estamos todavía en esta cosita de torneo de barrio. Total, sí mismo. ¿Entendés? De ver Pero es por así qué mismo. está un árbitro que no tiene certificación. Encima el árbitro no está en el ojo de la corrupción, porque Alipio en ningún partido anduvo mal. Es buen árbitro. Es buen árbitro, sino que ¿por qué él está certificado? ¿Por amiguismo? ¿Por qué? En eso estamos nosotros. Ojalá quiera hablar Carlos Astroza con nosotros. Él es de la Conmebol, que le tuvo de oyente a Alipio Colmán. Bueno, nos tenemos que despedir. Perdón. Los whatsapperos, chicos. Tenemos no tengo tiempo más ni... Perdón a los whatsapperos, mil disculpas. Agacho la cabeza y pido disculpas, pero nos debemos ir. El 030 quiere que hagamos la denuncia en la APF, pero están escuchando todos. Nico, todos saben. Están escuchando, sí. Están escuchando y Todos yo insisto. Me pueden dar un montón de explicaciones, a la audiencia pueden dar un montón de explicaciones, pero creo que lo más efectivo en este caso sería, así como Nico tiene el documento del 2019, mostrar el documento del 2020 y se acaba el tema. Creo que es lo mejor. Bueno, Nico, nos vamos. Aviso parroquial. Ganó el equipo de Gustavo Morínigo ayer, está en la punta, hoy juega Botafogo para ver si le saca de vuelta la punta. Esto por el campeonato todavía no asciende el equipo de Gustavo, porque hay una diferencia de 6 puntos que son los que tienen que jugarse hasta aquí con el quinto. Y perdió lastimosamente el equipo de Gustavo Florentín. Así que continúa muy bien en la mala racha, puede repuntar todavía. Jota. El equipo de Gustavo Florentín, como dijo, solo 85 y le hicieron el 2-1. Pero están ahí, están bien, en la guerra, como se dice. Sí. Y lo de Gustavo Morínigo, por suerte, al caer el ascenso y después en busca del campeonato le va bien a
a nuestros compatriotas. Y quiero enviarle un saludo a mi amigo, a mi hermano Augusto Pasó Agustín. Estaba de cumpleaños, 56 años. Yo también a mi sobrina que está en Alemania, hoy cumpleaños, Diana Ledesma. Muy bien. Así que está en Alemania escuchando. El 1 de diciembre se va a jugar la final de la Copa Paraguay en el Defensores del Chaco, Sol de América Olimpia a partir de las 19. Y el 30 de noviembre, Atlético de Medellín contra Libertad. Estoy pensando... De verdad les digo, yo vuelvo a insistir más, acaba de tuitear el colega Gustavo del Puerto. No, en serio. Pregunta si es que el Alipio Colmán tiene certificación VAR. O sea, quieras o no, van a tener que demostrar el documento 2020, punto. Porque eso se van a andar. Ahora va a ser Gustavo del Puerto, después va a ser otro colega y van a haber más medios. Alcides Báez habló días atrás de algunas cuestiones anormales en el departamento de árbitros. Entonces por eso Alcides Báez también, así citamos todo, ¿verdad? Lo que corresponde, no hay que poner un punto final, para bien o para mal, porque yo entiendo que también desde la APF hubo alguno que paró la oreja y dijo, che, ¿qué pasa si esto es cierto? Y si Horacio de verdad lo está haciendo. Es que si todos están pendientes, entonces me parece porque que algo pasa ahí. Insisto, Nico tiene la documentación 2019, que se muestre la de 2020 que deben tener. Si Nico pudo conseguir lo que están ahí adentro, que son autoridades, deben tener. Es sencillo, o sea, no hay mucha vuelta que darle. Un dirigente, un presidente de club puede pedir vía APF, puede pedir a la FIFA los documentos que demuestren que Alipio Colmán aprobó los exámenes para tener la certificación. Me preguntaba el presidente si por qué no nos unimos todos los periodistas, si por qué una radio nomás hace la lucha. Y bueno, porque Nico tiene la investigación. Claro, no, esto no estamos a ver, yo estoy seguro que sí, es una cuestión también de, o sea, todos vamos a hablar del tema si es lo que corresponde. En medio de un par de cervezas le puedo explicar por qué. Bueno, no vamos bien ayer Olimpia, porque eso no hablamos mucho de Olimpia. Ganó bien Olimpia. Hace rato hablamos de Olimpia, pero de otros temas. Hablamos con Julio Cáceres. Claro. Tuvimos 20 minutos de entrevista. Chao, que la pasen bien. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Pues sabés que ahora mi casa ya tiene un droga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución. Además, te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Tupi llega a tu ciudad con delivery 100% gratis, del miércoles 10 al martes 16 de noviembre. Todos tus pedidos online al contado y en cuotas cuentan con envíos sin costos a las ciudades de Villarrica y Coronel Oviedo. Elegí entre las diferentes líneas de productos como equipos de gimnasia, tecnología, muebles, electrodomésticos, lentes, perfumes, artículos de belleza, suplementos y muchísimos más. Promo válida únicamente en nuestra tienda web www.tupi.com.py para compras a partir de 500.000 guaraníes. Apúrate, las entregas se realizan el jueves 18 de noviembre. Además, con todos tus pedidos online al contado y en cuotas, participas del sorteo de la fabulosa Ford Ranger 0 km 2022, más 100 espectaculares premios. Hay una manera más rápida, más libre y sin interés
interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología o buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso, cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días, pasión por los negocios.
Vuelve Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. A Pura Política y algo más, todos los jueves de 19 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión. A Pura Política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y por supuesto la participación de la audiencia. A Pura Política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 19 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A Pura Política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM. Muy buenas tardes, buenas tardes La Unión, a propósito, se llama este espacio que va hasta las 16 horas, José Rojas les saluda, 13:38 minutos del día lunes, el lunes 15 de noviembre del año 2021, hoy se cumple mitad de mes, nos quedan unos 15 días más y se nos acaba noviembre. Estamos con una temperatura de 30 grados, veraniego, una sensación térmica un poco más elevada de 33,3, con una humedad del 57% que de momento aleja probabilidades de lluvia, aunque la Dirección de Meteorología nos decía esta mañana que en el transcurso de la tarde-noche se darían algunas precipitaciones. Habla de algunos chaparrones, probablemente sin mucha importancia en Asunción, o el área de influencia, área central, el área metropolitana. Probablemente eso se daría en el transcurso de la tarde. Sopla vientos del noreste a 22 kilómetros en la hora. La tarde se presenta, llegaría, oficialmente la temperatura oficial habla de 33 grados, pero la sensación térmica ahora marca ya 33,3. Pero a la tarde llegaría a 33, eso un poco más allá de las 3 de la tarde. Que si eso probablemente significaría entonces que la temperatura tendría que subir un poco más, si es que se van a cumplir estas lógicas matemáticas. Caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, con algunos chaparrones que harán que el ambiente sea aún más difícil de soportar. A la noche de este lunes, la temperatura volvería a bajar a 25 grados, pero el tiempo se prestaría caluroso a cálido, cielo nublado, parcialmente nublado, con vientos del noreste. Los chaparrones desaparecerían en la noche, amigo. A la madrugada del martes, el tiempo sería similar, cálido, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, y tendríamos una temperatura un poco más baja, de nuevo 23 grados, bastante agradable para descansar de la jornada de la primera de la semana laboral. Eso es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Mañana martes sería cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables,
precipitaciones con tormentas eléctricas y la temperatura amanecería con 22 grados y la máxima rondaría los 30 grados, con algunas precipitaciones, como nos decía ya, tormentas eléctricas en la jornada. Hay que recordar que por lo menos hasta el miércoles se darían estos nubarrones que traen algunas lluvias. Y el miércoles con algún descenso de la temperatura bastante agradable, sería al final de la tarde de 18 grados. A la mañana también. Esto ya probablemente producto ya de las lluvias continuas y el viento que estaría girando hacia el sur con marcadas precipitaciones en estos días hasta el miércoles. El miércoles la temperatura será bastante agradable. Lo mismo sería el jueves y lo mismo sería el viernes, pero con lluvias el miércoles. El miércoles, lunes, martes y miércoles, por lo menos al final de la tarde. Es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Ojo, esto puede variar. Esto es pronóstico. Esto podría variar en cualquier momento en la medida que van corriendo las horas. Paraguay aún no alcanza el promedio mundial de vacunación contra el COVID-19. Acá enfrente de la radio hay un equipo vacunatorio, está en la explanada de la radio. La gente que quiere pasar a vacunarse por acá, la gente que está de paso, de repente para el auto, se baja un rato, hay lugar para estacionar un rato, se baja, se vacuna, sigue viaje. Eso es fantástico. O sea, resuelve el problema de no tener que estar buscando fila y todo lo demás. Y sin embargo ya al final de la tarde usted estará vacunado o vacunada. La tercera ola del COVID-19 está a la vista y el gobierno debe reducir al máximo el alto número de no vacunados. Actualizaciones de Our World in Data señalan que el país aún no alcanza el promedio mundial de la vacunación. Estamos bajos. Por mucha estupidez de la gente, irresponsabilidad de la gente, porque información no le va a faltar. La persona que dice, no, yo no sabía, yo no sé, yo no estaba, quizás tal vez, no. Mentira, mentira. Tiene toda la información ahí. Usted prende un canal de televisión, va a leer, va a ver información. Escucha la radio en este mismo momento, va a estar escuchando los datos de los vacunatorios o en otras radios también. Y va a escuchar la televisión, el diario, el diario que lee, la radio que escucha, la televisión que mira, va a encontrar usted datos para vacunarse. No entra más aquello de que yo no sé, quizás tal vez, no sé, me perdí ese día, yo ese día no he visto tele, yo no veo luego la tele, no, hombre, no. Absolutamente pasa por la irresponsabilidad ciudadana. Y le digo por qué irresponsabilidad. Uno que no quiere vacunarse es libre, no se quiere vacunar y no se vacuna. El riesgo es suyo, pero aquí entra la irresponsabilidad. El riesgo que usted corre también contagia a la gente que está alrededor suyo. Y la gente parece que eso no entiende, no le calienta. Un grupo de amigos me dicen, no, yo estoy sin vacuna y tengo menos riesgo de enfermedad. No sé de dónde sacan eso. Pero bueno. Lamentablemente, como siempre ocurren las cosas, cuando uno cae, se da cuenta que metió la pata. ¿Cuántos muertos hay que antes de irse y estaban entrando en terapia intensiva terminaban diciendo, me arrepiento no haberme vacunado? De acuerdo con los datos de esta organización, la Universidad de Oxford, de acuerdo a los últimos reportes de este grupo de investigación, el país mejor posicionado hasta la fecha es Emiratos Árabes, que tiene el 98% de su población vacunada. En estos países, Emiratos Árabes, en estos países árabes, Daipori, yo no me quiero vacunar. Sí, a ver, vacunarse. Yo creo que eso nos hace falta. No vendría nada mal unas medidas que le permitan al gobierno decir, vaya a vacunarse, por favor, vaya a vacunarse. ¿Usted no se quiere vacunar? Ah, bueno, perfecto, no entra al cine, no entra a la cancha. Fácil, sencillo. Juan Martín Barba, él es abogado de la familia de Renato. Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, José, para vos y para toda tu audiencia. Contame un poco, ¿de qué se trata esto, lo que ocurrió el fin de semana? Ayúdame a entender, ¿se anuló todo, se tiene que hacer de nuevo? ¿Qué pasó? Bueno, voy a tratar de ser lo más práctico posible y no utilizar términos jurídicos como para que la audiencia pueda entender. Sí, señor. La causa de Renato, la justicia supimos pasar todos los obstáculos pertinentes luego de su muerte a un juicio oral y público. En los próximos meses tenía que hacerse el juicio oral y público porque la jueza Lizy Teresita Sánchez elevó la causa a juicio oral en virtud del pedido de la Fiscalía, ¿verdad? Por los múltiples las múltiples pruebas que había en el expediente, como el circuito cerrado que se ve perfectamente cómo actuó el personal del Migone y en especial esta doctora Laura Sena, que es la que iba a juicio oral. En derecho tenemos las reglas de juego igual que en el fútbol, ¿verdad? Y hay algunas que son de no mucho cuestionamiento, ¿verdad? Como por ejemplo, si alguien toca con la mano en el área chica es penal. En el derecho, la elevación de la causa a juicio oral es inapelable. Eso existe jurisprudencia, pero por doquier. Uno puede apelar la elevación de la causa a juicio oral, pero siempre la Cámara te va a decir, es inapelable, no se puede apelar. Bueno, estamos luchando contra un gigante que no se quiere ir a juicio oral, porque si esta causa se va a juicio oral, su nombre lo dice, oral y público, la doctora Sena, de ahí se va al buen pastor. O sea, de ahí termina el juicio y el buen pastor. Con las pruebas que existen, es imposible que no se le condene a esta doctora. Y el Migone lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Teclearon y consiguieron que la Cámara, por primera vez, en forma inaudita, reciba una apelación y le dé trámite, siendo que la propia ministra de la Corte, cualquiera puede googlear, la ministra Yane dijo en días anteriores, nomás semanas anteriores, está confirmado que el auto de elevación de la causa juicio oral es inapelable. Pero esta gente no le hizo caso ni siquiera a su propia jefa, que es la ministra, ¿verdad? Me refiero a los camaristas. Sí. ¿Y qué dijeron? Ah, sí, es apelable. El Migone la doctora Sena tiene derecho a que se agregue tal publicación periodística en su defensa. Esa publicación periodística que la autora quería que se agregue, se podría haber agregado igual en el juicio oral, que es lo que siempre dice la Cámara. El auto es inapelable y si querés agregar una prueba, pedirle al juez que te dé y te va a dar. ¿Okay? Bueno, en síntesis, se anuló la elevación de la causa a juicio oral y al anularse esa elevación de la causa a juicio oral, se retrotrae todo el juicio a la etapa de la acusación y se tendría que volver a hacer de nuevo la audiencia de elevación de causa a juicio oral con otro juez, ¿verdad? Entonces, de vuelta volvemos a no saber si vamos a ir o no a juicio oral, porque el nuevo juez puede decir muy bien, no vamos a juicio oral, que es lo que está buscando el Migone. Ya te digo, mano en el área chica es penal, bueno, pero para el Migone no. ¿Ok? Ahora, con el primer ejemplo que te puse. Bueno, ¿qué queda ahora, doctor? Ahora queda que la Fiscalía, que es la dueña del procedimiento, nosotros somos una querella adhesiva, pero dependemos 100% de la Fiscalía, que decida qué va a hacer, si nos vamos directo a un juicio, a una nueva audiencia de elevación de alto a juicio oral, o la Fiscalía va a presentar una acción de inconstitucionalidad por lo ridícula de esta resolución. Tú me preguntás qué te conviene más. Me gustaría desnudarle a estos camaristas y presentar la acción de inconstitucionalidad, pero perdería 3 años y la causa se va a extinguir, que es lo que está buscando el Migone. Está comprando tiempo para que la causa se extinga. Entonces, por una cuestión de economía procesal, a mí me gustaría que se haga la audiencia de nuevo mañana a la mañana temprano, nos dejamos de discutir, hacemos la audiencia, se vuelve a elevar a juicio oral, el Migone lleva su ¿cómo te voy a decir? Su publicación de la abuela de Renato, que supuestamente está incluida en sus pruebas, que fue
emanada en un periódico, y colorín colorado nos vamos al juicio oral, ¿verdad? Eso es lo que para mí es lo más práctico hoy, porque te recuerdo, una periodista, colega de ustedes, Estela Ruiz Díaz, le pasó lo mismo, le mataron a su hijo en el Migones, le condenaron a 3 años y medio a la enfermera que mató a su hijo en el Migones, y cuando la acción llegó a la corte dijo, a mí no me importa si tiene o no culpa la enfermera, pero la causa prescribió por el transcurso del doble del tiempo. Hace más de 7 años que este expediente está acá, y colorín colorado, la enfermera es inocente. Y hoy esa enfermera está lista para matar a otro en el Migones. Ya está sigue trabajando ahí. En cuanto a los plazos, doctor. Y en cuanto a los plazos, te repito, el Migones está jugando su partido, que es que la causa prescriba como prescribió la del hijo de Estela Ruiz Díaz. En realidad, ya hace 3 años que murió. La expectativa de pena de la doctora Sena es de 5 años de cárcel. Ponerle que en el mejor de los escenarios se le condene a esta doctora a 3 años y medio, igual que se le condenó a la enfermera del caso de Estela Ruiz Díaz, y a los 7 años esta causa va a prescribir. Pero te recuerdo que todavía no terminamos ni la primera instancia, faltaría eventualmente la segunda instancia luego de una condena, y después faltaría la corte, ¿verdad? Entonces, todos los meses que ellos compren con estas clases de resoluciones aberrantes, ¿verdad? Pues son aberrantes estas resoluciones, a ellos les sirve para la sumatoria final. Doctor Barba, gracias por el tiempo. El agradecido soy yo. Juan Martín Barba, él es abogado de la familia Renato. Bien explicado. No podemos agregar demasiado. La clínica odontológica no estaba habilitada por el Ministerio de Salud. La clínica odontológica privada, Mommy Dent, vinculada a la muerte de una niña de 9 años. Hasta el momento, por lo menos, la sospecha de una negligencia profesional no estaba habilitada por el Ministerio de Salud. Esto lo confirmaron las autoridades del Ministerio mismo. El Ministerio Público abrió una investigación para determinar las causas del deceso de la menor. Están en eso ahora, en este momento. La clínica odontológica mencionada, Mommy Dent, intervenida por el Ministerio Público tras la muerte de la niña de 9 años, no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud. Esto lo dijo Luis Álvarez, de la Dirección de Salud Bucodental de la misma cartera ministerial. El funcionario, si bien la odontóloga que atiende en el establecimiento, Sandra Obertino, cuenta con registro profesional, el local, sin embargo, no tiene la habilitación correspondiente. No tenemos registro de que haya iniciado algún proceso de habilitación, ya sea en el establecimiento de salud o en la Dirección de Salud Bucodental. Ahora la cuestión es, ¿en qué podría, si la odontóloga está habilitada y tiene registro profesional, entonces, ¿en qué? Claro que la clínica también tiene que estar habilitada, pero ¿en qué eso redundaría en la investigación para saber qué le mató o cómo, en qué situación murió la niña? Eso seguramente el fiscal en algún momento nos va a explicar. La atención odontológica de este paciente, existen varios tipos de habilitación, como por ejemplo las clínicas ambulatorias, otras salas de internación con cuidados de terapia intermedia y las que tienen terapia intensiva. Hay varios niveles de habilitación, de acuerdo a ellos se pueden prestar diversos servicios y atenciones, dice el funcionario del Ministerio de Salud. La cuestión es que esta clínica no está habilitada. Me imagino que la habilitación incluirá cuestiones sanitarias, higiénicas, elementos instrumental médico, todo eso. Me imagino que ese tipo de cuestiones incluye. Pero la odontóloga estaba habilitada para trabajar, tenía la licencia para trabajar. Lamentablemente algo ocurrió que terminó con la vida de una niña de 9 años.
De 800 personas, la Argentina ahora amplió a 5.000 el cupo de ingresos por posadas. No 800, 1.600, perdón. Hasta hoy eran la entrada por misiones, por posadas, de 1.600 a 5.000 ahora es el cupo de ingresos al territorio provincial. Incluido el cruce Posadas Encarnación. Eso lo dijo Ángeles Arriola, ella es directora de migraciones de nuestro país, que terminó confirmando que eso ocurrió así. Se firmó un documento en Buenos Aires o en la gobernación que habilita el ingreso de ahora 5.000 personas por el puente San Roque González de Santa Cruz. Este paso fronterizo se veía saturado por la alta demanda de personas que pretendían acceder al país vecino. Y claro, la gente se va a comprar combustible en la Argentina y otras cosas más, seguro. Lo que están prohibidos, lo que está permitido probablemente. Pero si tú vas con el tanque vacío, no podés. Y si la nafta, no sé cómo harán para controlar posible contrabando de nafta. Porque una vez que está en el tanque, tiene un trámite diferente. Se convierte en contrabando probablemente si traen en bidones, en cantidades mucho más elevadas y no de la manera adecuada. Pero si traes en el tanque lleno, no sé cuánto caen, 37, 40 litros, o sea, no, eso no. Probablemente eso no entra dentro de la consideración de contrabando. Las autoridades, aunque no aporte impuestos o no pague, aunque los combustibles están liberados acá. Las autoridades de la provincia de Misiones emitieron una resolución, eso ocurrió hoy, que dispone la ampliación del cupo de ingresos al territorio argentino de a 5.000 personas por día. Se permitía 1.600 hasta ayer. Hoy amanecimos con 5.000. Pero hasta ahí, o sea, tampoco hay referencias de si van a abrir otros puntos de paso. Pilar, Alberdi, Villafranca, Paso de Patria, Falcón, toda esa zona. Hasta el momento no hay noticias de eso, solamente que habilitaron el paso de hasta 5.000 personas por día por el puente que une Encarnación con Posadas, ambas capitales, una de Itapúa, Paraguay, y la otra de Misiones. La directora de Migraciones dijo que las autoridades de Misiones decidieron ampliar. Eso fue las autoridades de Misiones. Eso probablemente no pueden pasar la frontera de Misiones. Decidieron ampliar el cupo debido a que ayer domingo, la fecha que se realizaron las legislativas en Argentina, se registró una importante demanda de ingresos al país vecino. Claro, tiene que ir la gente a votar, pues. Claro. Hay paraguayos y argentinos que viven de este lado que fueron a votar a la Argentina. Este fin de semana se quedaron en medio del puente, casi 300 vehículos. Y Argentina no tuvo más que dejar pasar porque había niños, gente mayor, no midieron el cupo, entonces ahora decidieron ampliar el cupo, subieron a 5.000. Es lo que dice la Dirección de Migraciones de la República de la provincia de Misiones, Argentina. Y lo confirmó la directora de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola.